Saludos amigos, muy buenas noches, son las 10, es tiempo de fútbol, es tiempo de deporte en Esa Asturias Televisión. Último programa de Juego de Dos, ha terminado la temporada, el Real Oviedo en esas últimas aspiraciones que tenía de meterse en playoff, finalmente cae derrotado en Pamplona, por lo tanto esas aspiraciones se vieron disipadas y la temporada ha terminado para los equipos asturianos. Lo analizaremos todo en este último programa, arrancaremos con la jornada del Gemelut, será turno para una columna azul especial en la que tendremos al director del programa, Carlos Rodríguez, y al señor Piraña, turno para la columna rojiblanca con Juan Aguja, y terminaremos con una tertulia única y exclusivamente del Sporting de Gijón. Si la semana pasada hacíamos una tertulia exclusivamente del Real Oviedo, y será una tertulia solamente del equipo gijonés. Con todo esto arrancamos el último Juego de Dos de la temporada que viene. Seguramente el deporte y el fútbol volverá a Esa Asturias Televisión, no sabemos en qué formato, pero les esperamos y esperamos que hoy todo el programa sea de su agrado. Buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos, el último programa del curso, una temporada que no se ha podido alargar más allá de las 42 jornadas de esta liga regular que han disputado tanto el Oviedo como el Sporting. Nos hubiera gustado alargar un poquito más la temporada, al menos una eliminatoria de playoff, pero no ha sido así porque ni el Oviedo ni el Sporting se ha quedado en esas posiciones entre el tercero y el sexto, que dan el privilegio de jugar el playoff, así que va a tocar analizar cuáles son los motivos, si es que hay uno solo o hay varios, que ha llevado a los dos equipos a tener esta situación en la que claramente no han cumplido sus objetivos, y para ello lo vamos a analizar en esta última jornada del GEME. Antes de nada, saludar a los tertulianos que nos van a acompañar en el programa de hoy. Como siempre, muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros, GEME, ¿qué tal? Buenas noches, Pablo. Y saludamos también a la otra bancada, la zona visitante, aunque tiene ese escudo del Oviedo detrás de sí. Fierros, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Enrique Riestra, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y comenzamos analizando lo que fue un poco este final de temporada. No se ganó en Osasuna, dependías de prácticamente un milagro, ganar tú, que no ganase el Cádiz, cosa que se cumplió porque perdió en el Molinón 1-0, y que tenía que perder el Depor en casa ante el Córdoba, que no se dio, ganó 2-0, y por tanto es el Depor, el equipo que entra como sexto, entra en esa posición de playoff. Tampoco se pudo quedar séptimo, es decir, el Oviedo si hubiera puntuado en Pamplona contra Osasuna hubiera quedado séptimo. Al final la posición final ha sido la octava, con 63 puntos, un equipo que quedó a 5 puntos de esa sexta posición. Geme, ¿cómo viste este último partido? Porque esperanzas y posibilidades reales había, pero realmente no se vio muy claro ya desde el principio. Bueno, pues mira, sí, esperanzas había, lo que no había son los entrenadores. Este que está ahora, que ya sabes que lo dije la semana pasada y vuelvo a repetir, lo que hizo el domingo el Oviedo, que tiene una posibilidad, yo creo que no tenía ninguna, ya primero porque siempre el Oviedo tuvo que haber estado basado en su cantera, que ahí tiene jugadores suficientes para estar mucho más arriba y hacerlo bien, además con los altibajos que hay en nuestro equipo. Pero lo que hizo el domingo, tras ver el partido anterior, cuando jugó con aquellos dos medios centros, Sifón y Jimmy,
cuando después gana el partido, porque hace el cambio aquel que entró, Tejera, mejora el juego un poco en ataque, van a por ellos y mejor. Y vuelve a repetir, los dos medios centros, jugando ese y Carlos Martínez de lateral. Es que eso no lo entiende nadie. Toché llevaba 4 partidos sin jugar, sin nada. Y va y lo saca. Pero es que este hombre debe de querer hacer la gracia a los jugadores. Bien es cierto que en el caso del centro del campo, Tejera estaba sancionado por acumulación de prestaciones y que arriba Joselu tampoco podía estar por el mismo motivo. No, ¿qué Joselu? Si tienen el suficiente, lo que tiene, el Vetusta tenía suficiente. Lo que pasa, puede ser con Ibra, tranquilamente. Bueno, con Ibra no, tiene a Steven que es mejor que Ibra. Porque si Steven jugó ayer 10 minutos, se hizo más que todos ellos en los 90, eso ya por descontado. Pero es que yo no voy al Oviedo. El Oviedo tuvo que haber hecho cosas más rápidas, mejor. Haber puesto, lo que yo una vergüenza, que la Federación de Fútbol que pare a los niños por producirse como jugadores del BLA, que no pueda jugar nada más que 4. Eso es la mayor vergüenza del fútbol nacional. Y lo tenemos aquí. Es que aquí tenemos en Asturias 2 o 3 o 4 que están enchufados en la Federación Española de Fútbol. Y no lo ven, y corten. ¿Tú te acuerdas? Pero no depende solo de la federación, eso se tiene que... si es la asamblea, que pero es la hay alguien, Fierros, que lo tiene que decir, coño, ¿por qué no hacemos esto y damos beneficio para que los jugadores de abajo salgan? ¿Tú te acuerdas cuando ponían aquí la ley de jugar 13 o 21 a la fuerza? Sí, pero había gente que ya estaba calentando con... Pero es que no hace nada en beneficio del fútbol de abajo. Y son dirigentes cobrándolo de mi madre, es una vergüenza. Y por eso el Oviedo y todos igual, vas a los canteres. Antes era un corral y del corral salía el Pitu Calella. Ahora van a canteres o los granjes y no va a salir ningún jugador. Y menos con entrenadores como este del Oviedo. Pero usted, tío, ¿pero qué hace aquí? Lleva a 2 años que era un desastre como entrenador. Y un triste. El entrenador hay que echar un par de cojones a los jugadores, y hay que poder con ellos. Y este está de convallón. Por cerrar un poco el partido contra Osasuna del Oviedo, la última jornada de Liga que se terminó con derrota en el Sadar, sí que es cierto que ha llamado la atención no tanto la dupla Folk-Jimmy, porque realmente era lo que había, o era previsible con lo que había hecho las últimas jornadas, tampoco la de Carlos Martínez, porque si faltaba Diego, que es el titular, sería lógico que pusiera al suplente, pero sí que me llamó a mí la atención, al menos es la titularidad de Toché, cuando tenía a Ibra en el banquillo, y cuando además Toché no había sido citado en los últimos partidos. No sé cómo lo visteis vosotros, y cómo visteis el partido. Yo a mí el Oviedo me dio una imagen, la radiografía de lo que era el equipo. El partido supuso el espaldarazo definitivo a que Carlos Martínez no puede jugar en un equipo de segunda división. Ya no digo el Oviedo. Parece mentira que un hombre que fue titular en primera división, que jugó la Champions incluso, que se arrastre por los campos. No puede ser. Un futbolista tiene... Oiga, se ha creado una imagen, aguante, ha venido lesionado, no está preparado para jugar. Cada vez que Quique Barja entraba por la izquierda, peligro. Llegaba arriba, no ha centrado ni un solo balón bien. Otro, Folk, cada vez camina menos, o sea, es que camina para atrás, está parado. El Omar Ramos, que tiene unos detalles magníficos, todos los balones que le llegaron los perdió. Toché, idem de idem. Y claro, un equipo que pierde 3 o 4 efectivos ya no podemos llegar a ninguna parte. La verdad es que el Oviedo fue el Oviedo de toda la temporada prácticamente. Se habló mucho durante la semana que si el Sporting, que si se iba a dejar contra el Cádiz, que si no sé qué, para que el Oviedo no se clasificase, pero lo primero que tenía que hacer el Oviedo era ganar y no hizo oposición alguna para hacerlo, para ganar el partido. Hubo algunas jugadas, como siempre se discute, la del portero, y para mí es expulsión, pero bueno, tampoco, oye, unas veces nos expulsan, otras veces no, pero el Oviedo, ¿cuántas veces tiró a puerta durante todo el partido? Un partido que necesitas ganar. Falta de Berjón, claro, y poco más. Claro. Mira, hablábamos la semana pasada, de hecho no pudimos analizar el partido frente al Rayo Majadahonda porque se aplazó y se jugó el martes, pero si os parece vamos a hacer un apunte bastante rápido, que es una sensación que a mí me recorrió cuando estaba viendo el partido, y es que los dos equipos estaban jugando sus objetivos, el Rayo no bajar, que al final, lamentablemente para ellos, descendió de categoría, el Oviedo pelear ese playoff hasta el último partido. Fijaos que con los objetivos todavía vivos salió muchísimo mejor el Rayo, y el Oviedo hasta ese primer gol prácticamente en el descanso
no fue capaz de hacer frente a un equipo que estaba ahí abajo, que bien es cierto que igual por juego no merecía estar ahí abajo, y al final parecía como que el Oviedo no se estaba jugando nada, por el hecho que el Rayo salió a por todas. Y eso quizá es, como decís vosotros, esa radiografía no sé si un equipo sin alma, pero que se asemeja un poco a esa expresión. Sí, un poco triste el equipo durante toda la temporada, le falta alegría. Se nota cada vez que sale un jugador de la casa, parece que pelea el doble que los demás, no lo sé. Entonces hay gente ahí que está muy acomodada, que viene ya de vuelta en el fútbol y que hay que prescindir de ellos, pero ya mismo. Último partido, y yo creo que es un momento para dar nombres, ¿no? Hay jugadores que tienen contrato, hay jugadores que no tienen o que lo pueden ampliar. Eso no quiere decir que el año que viene vayan a jugar a la disciplina del Oviedo, pero ¿qué jugadores creéis que hayan jugado, que no deberían seguir en el equipo? Yo saco nombres quizás de lo más cuestionado que hay últimamente, tanto en la calle como en redes sociales, como por el juego que han desempeñado. Hablamos del caso de Folk, que es un jugador que renovó a lo largo de esta temporada. Hablamos del caso de Toché, que aunque el club no ha emitido de forma oficial ningún comunicado, él comentó ya en diversas tertulias que tenía renovación para el año que viene, a pesar de que el último partido dijo que, bueno, que eso ya se hablaría. Son jugadores que evidentemente si tienen contrato no van a marchar gratis, pero que el club igual debería mirar para su propio bien, ¿no? Bueno, y alguno más, digo que aumentase esta lista. Antes decía Fierro ahí que, bueno, o Quique, bueno, los jugadores se amarran a los contratos. ¿Quién quiere perder 200 o 300.000 euros? Nadie. ¿Entiendes? Lo pasan olímpicamente. Que está en su derecho totalmente. Está en su derecho. Claro. Y además, como viven de puta madre, porque siempre tienen 50 forofos que dicen, yo soy el mejor, y esto es mentira. La culpa del Oviedo es una mala organización. Es decir, está bien que salvaron al Oviedo con el dinero, pero la organización deportiva del Real Oviedo es un desastre. Fichar a cualquiera cuando... a mí lo que me jode es cuando tienen una cantera extraordinaria, unos jugadores extraordinarios, que vengan aquí y que traigan. No se dan cuenta que los jugadores mueven a los intermediarios, que ni fueron entrenadores ni fueron nada. Y a estos entrenadores de segunda los mueve un intermediario. Si pasó en Gijón, ahora este de Gijón, que se dejó un poco absorber, pum, el Iguaje sacó a 3 nuevos ahí y son buenos jugadores, cualquiera que pongas. En el Oviedo, quítese a Jimmy, porque ahora vas a esta ley, entonces tienes que pones a Edu Cortina y buenísimo. Pones a Steven, que ya es mejor que los demás, buenísimo. Pones a Borja y buenísimo. Pones a Lucas, buenísimo. Pones al que marchó para el Eibar, la de mi madre. Pones al que marcha para el Extremadura. Para el Extremadura, Lolo, cojonudo. ¿Entiendes? Y estos aquí, y estos, yo no sé. Los cogen ahí a la gente. Ahora bien Micho. Bien Micho, no hay por nada. Tú vienes aquí a sujetarte a ver si ganes 4 perros más. No, hay que dejarlo trabajar. Bueno, vamos a dejarlo trabajar. Todavía no empezó. No, la plantilla no, ¿qué vamos a dejarlos? Hay que trabajar. Está muy maniatado, porque tiene mucha gente en contrato. En el fútbol, mira, en el fútbol que no valen, hay que trabajar libre y tener pelotas para todo. Lo que no puedes hacer es decir, a ver lo que dice el paisano que está en Madrid esperando. Precisamente hablabais de que, bueno, que hay jugadores que tienen contrato, y de esos que tienen contrato, presumiblemente tienen contrato, ¿quién dirías, oye, mira, hay que llegar a un acuerdo porque creo que ya has dado todo lo que tenías que dar aquí? Eso coges un poquitín la estadística de toda la temporada, de lo que jugaron, los minutos que jugaron y dónde jugaron y demás, y está bien claro. Hay jugadores que en la temporada pasada lo hicieron muy bien, Mosa, y esta temporada, para mí... Pues no se ha merecido. Bueno, tampoco ha tenido muchas oportunidades. Tampoco, pero por eso, por lo que yo que decía, la temporada pasada hizo bien, esta temporada, por lo que hizo esta temporada, no puede continuar. Y menos, vamos, ya si el Oviedo hubiese ascendido por el casual. Entonces, claro, es que son muchos jugadores los que tienen contrato en vigor. Porque, bueno, hay jugadores que han acabado su carrera. Toché dio un buen resultado aquí, pero bueno, la edad es la edad. ¿Cómo que dio buen resultado? Sí, metió muchos goles, hombre. En segunda vez, joder. Bueno, y en segunda, ¿Qué hicieron? Vamos a ver, y jugó en segunda. No, pero Toché no jugó en segunda B aquí. Para el Alcorcón, Pereira, que jugó aquí para el Alcorcón. Todos cogen fichajes, vienen los intermediarios y nadie saca de abajo, porque no lo ven, no saben mirar, no saben. Entonces, y van todos, este Toché y el otro, cogen un equipo rápido, el Hércules o el Alicante o la madre que me Bueno, con la edad que tiene igual no. Que igual, hombre, que viene, oye, este tiene negros, no jodas. Y la gente traga, punto.
con todos ellos. ¿Qué más da? Aquí es que, fuera, al otro, el Oviedo tiene que echar al menos a 15. Bueno, si echa 15, no sé si les darán las Bueno, cuentas después para poder Hay jugar. jugadores que cumplen como Forlín, como Carlos Martínez, como esos. Incluso sí, el propio sí, Cristian y ha el- cumplido. Vamos a ver, el como propio día ha sido Forlín. Cristian Fernández, ha sido pues, Pero- de los nombres de la temporada, por el Sí, cumplimiento bueno. que ha tenido en los diferentes puestos que ha jugado. Cristian se ha ganado el seguir. Se ha ganado el seguir. ¿Quién? El Cristian el Fernández. izquierdo. Bueno, yo... Por lo que yo- pone en el campo, sí. Tiene que pulir algunas Yo cosas. siempre sí. lo dije. Vamos Porque a ver. tiene ganas de jugar al fútbol. Vale, bueno, el fútbol no. Sobre todo, hay una- Ese es un buen marcador, un buen marcador. En el momento que quiere marchar para atacar, la jodimos. O mete al árbitro o mete al contrario, la destiempo siempre. Como marcador es extraordinario. A mí me gusta como marcador, pero en el momento que lo pones en la banda y quieres hacer cosas raras, la jodimos. Con Anquela jugaban en el centro Ah, de defensa. bueno. Bien es cierto que eran 3. Bueno, y con Anquela, Egea claro. ha jugado en ese lateral. Anquela era un entrenador, un ratilla de fútbol para sujetar Un rácano. a un equipo que quiere no bajar y era mejor que todos ellos. Eso está Sí, claro. sin lugar a dudas, si hacemos unas cuentas, lo que ha sido la temporada, debe haber quizá el aspecto más controvertido, el aspecto más negativo, sobre todo si lo comparas en la clasificación de los equipos que le rodean, son los goles encajados. No puede ser que un equipo que tiene aspiraciones reales de subir o aspiraciones de playoff haya marcado 48 goles y haya encajado 48, tenga la cuenta a 0, porque además analizas la diferencia de goles de los equipos de alrededor y el Sporting mismamente, que ha quedado por detrás, tiene una diferencia o ha recibido 38, es decir, 10 goles menos, y si ya te vas a equipos de playoff rondan en torno a los 25 o 30 y poco. Y esos son muchos goles, son casi 15 goles más. Y Sí, creo sí. que quizá ahí, no sé si haya estado esa temporada, y si hay un aspecto que vosotros creéis que, oye, pues también... Eso fue lo que dije ha yo influido. en otra ocasión que estuve aquí, que un equipo que en aquel momento tenía saldo negativo de goles a favor y en contra, que no puede jugar la promoción y mucho menos ascender, porque es que no se da, ese caso no se da nunca. Entonces se están recibiendo muchísimos goles, se han hecho 48 goles, que son importantes, se hizo más goles que el Sporting, por ejemplo, pero se ha encajado una cantidad de goles y algunos de esos goles se han encajado a última hora en partidos que se han perdido 2 puntos contra el Córdoba o contra Las Palmas o contra... qué sé yo. Los centrales tienen una grandísima responsabilidad en eso. Todos los balones a la espalda, ¡puf! Estábamos dominando el partido, llevando bien y al contrario le hacía falta muy poquito para meternos un gol. Porque cada vez que largan un balón a la espalda de los centrales, Carlos es muy lento, va muy bien de cabeza y tal, pero de frente y tal. Y Alanís, bueno, tenía también sus deficiencias en los balones a la espalda, ¿no? Consecuentemente, gol. Pero entonces Pero tenemos... bueno, vamos a ver. Sí. Un equipo que sale a defender como salía el Oviedo. Tú sabes que yo dije que no iba a subir. Yo con estos jugadores, ¿cuántas veces lo dije? Pues No, yo creo que desde el todos los primer día. programas. No vas creo. con esto, no vas. Pero sí dije que con Vetusta subía. Subía. Y yo Pero me esto remito. tampoco lo vamos a saber nunca. Que es No, posible. bueno, yo sí, yo sé. Bueno, si apuestan por Cuidado. la cantera puede Claro, haber 6 o 7 yo sí lo jugadores. sé. Yo sí lo sé que estoy preparado para opinar. Y es muy difícil que me equivoque yo, los jugadores. No necesito andar mirando si es perro o perra y no equivocarse, ¿entiendes? Y eso de traer después a 18 jugadores que tienes, no sabes para dónde los vas a mandar, eso no puede ser. Cuando se tiene una cantera hay que tener con 17 jugadores suficientes. Y hay que intentar cambiar que los estatutos de la Federación Española que dé paso a que los guajes salgan y que lo vayan haciendo mejor. Pero claro, yo creo que el Oviedo ya y van a seguir igual, va a seguir igual. Cuando decía ahora Fierros, es que antes defendiendo y era el equipo más goleado. Hay que atacar, hay De que los ir 10 primeros ha sido el equipo más goleado. a ganar el partido. Y para ganar el partido tienes que exponer y saber lo que expones. El otro día yo hablé aquí de Saúl Berjón. Saúl Berjón, y lo dije. Y creo que ayer, o el otro día cuando jugó ayer. El sábado. Sábado, El sábado, sí. que salió más bien como media punta. Salió en el centro, sí. Verías que tiró más veces a gol, con mucha facilidad, porque son cosas que tienen. Lo pones en la banda y está jodido, en la banda. Pero este entrenador que tiene el Oviedo no lo ve, porque no sabe nada. Entonces digo yo, ni tiene genio para espabilarlo ni nada. Es conformista, juega con lo que lleva el futbolista. El futbolista es cómodo, cree que sabenlo todo y no saben un pijo de nada. Y si no lo aprietes, como hay que apretarlos, como hay entrenadores que los aprieten, hay muchos,
en el mundo y en España también. Propio Bordalás, que entrenó al Getafe. Eso, es gente. Y aquí estoy yo, Moreno. Bueno, estábamos hablando ahora del tema de los defensas, que el equipo era un equipo que recibe muchos goles, y estamos hablando de que al final muchos defensas tienen contrato para el año que viene. Entonces, quizás es un mal que habría que atajar, pero parece que no se ataja. ¿Qué forma puedes revertir esto? Porque es una tónica habitual en los últimos años. Yo creo que no es culpa totalmente de los defensas. Yo creo que los de medio campo también tienen que defender. Y los atacantes. La gente de banda, pues si tiene que bajar alguna vez a fortalecer en un momento determinado, porque si subió otro o lo que sea, también lo tiene que hacerlo. Entonces es el sistema. Para mí, yo veo partidos de segunda división por televisión y veo muchos y tal, y me llama la atención que es un fútbol bastante más fluido el de los equipos, que yo veo que el fútbol que practica el Oviedo, y que es que lo que decía el Geme es cierto. Cuando el Oviedo pierde el balón de medio campo hacia adelante, es ocasión de gol o muy próxima y tal. Entonces, no sé, habrá que mirar, habrá que buscar otros jugadores, habrá que buscar otra forma de jugar, porque la que estuvo practicando esta temporada, pues no dio el resultado apetecible. Mira que se intentaron muchos sistemas, tanto con Egea como con Anquela, y ninguno parece que le ha servido al Oviedo para cumplir sus objetivos. ¿Para qué tienes los sistemas si no tienes jugadores? Joder. De todas formas, los no sistemas de Anquela eran de medio campo para atrás, siempre. Perdón, ya está. Los sistemas de Anquela empezaban en el centro del campo para atrás, hacia adelante no había nada. Este hombre va más a la portería contraria, juega con otra alegría. Vas y jugaba el Oviedo en casa y llegaba a la portería 2 veces, por lo menos ahora llegan más veces. Pero hay que ser... el equipo tiene que estar más juntos. Si no está más junto el equipo, no defiende bien. Para eso, lo que decía Fierro, los dos que juegan en banda arriba tienen que ser los 2 primeros defensores. Los 2 mediocentros tienen que defender y atacar, pero en el Oviedo tienen un problema. Cuando juega Tejera sí que atacan, pero si juegan Jimmy y Folk, ninguno de los 2 son atacantes. Entonces, pero sin embargo tienen en el Vetusta a Cortina y a Borja, que pueden jugar precisamente en ese puesto. No les han dado ni una sola oportunidad. Hay que decir la verdad, vamos a decir la verdad. En el Vetusta, aquellos 4 que tenía el Vetusta, alcanzaban un nivelazo extraordinario. El que un poco menos era Jimmy, pero estaba entrando ahí, estaba metido. Y ese Jimmy hoy es el mejor jugador que tengo el Oviedo. A Jimmy no lo quita nadie. ¿Por qué es? Porque los demás son malos, joder. Pues mire usted abajo, mire. Ahora que el Oviedo no vea a ese Lolo jugar o qué pasa. Seguramente volverá a hacer la pretemporada. Coño, estaría cojonudo que cuidado, que no vuelva. Que la Extremadura puede optar por... Sí, pero medio millón de euros, que no sé yo si lo tendrán en las arcas. Vamos, me parecería una salvajada. Si pagan la Extremadura medio millón por Lolo, es que el fútbol ya con una inflación desmedida. Claro que tú tienes razón, por Lolo, claro. Darlo por otro. Por otro inútil que viene por ahí darlo. En segunda es una cifra bastante... Ese es el problema del fútbol. Bueno, vamos, porque si siguieron el programa la semana pasada, y si no lo tienen a su disposición en YouTube, hicimos un debate que se alargó casi hasta 1 hora. No sé si ganó Geme, si ganó Carlos, el director del programa. Bueno, él dice que ganó él, me imagino que Carlos dirá lo contrario, pero... un saludo a Carlos, sí que lo tenemos por aquí en las siguientes secciones. Hablamos de qué necesitaba el Oviedo, y el Geme hablaba de un fichaje prácticamente por línea, defensa, medio y arriba, y después completar con gente de abajo. Para vosotros, Fierros, Riesta, ¿qué sería lo que necesita el Oviedo de cara a esta próxima temporada? Bueno, yo creo que el lateral derecho lo tienen cubierto con Johannesson y Lucas, por lo tanto en el lateral derecho yo no traería a nadie. Centrales deberían de darle una oportunidad a Ugarte, el del Vetusta, y traer un central. Hay muchos en segunda división. Un central que vaya bien por arriba, que sea expeditivo, que saque el balón un poco jugado. Tienen que traer o darle oportunidad a los de abajo. En el medio del campo 2 jugadores mínimo, para que acompañen a Jimmy. Con Tejera y con Jimmy te quedarías. Sí. Más otros 2, bueno, uno puede ser Lolo y cuidado que hay gente de sobra en el Oviedo, porque Edu Cortina y Borja también pueden jugar ahí. Bueno, Borja de hecho va a tener ficha del primer equipo. Que no juegue Edu Cortina y que juegue sin Tejera, apaga y vamos. Apaga y vamos. Y arriba tenemos que traer un delantero centro que acompañe o a Steven o a Joselu y que metan goles. Si no, no hay nada que hacer. Las bandas... Bueno,
alguien tiene que traer porque me da la sensación de que el panameño no va a seguir. Pues ese panameño no va para nada, joder. Y- Lleva su jugador, ¿cómo se llama ese igual? El del Ventura. Ernesto. ¿Dices No, Ernesto? ese Sí, marchó, Ernesto ya para se el fue. segundo. Sí, para la pero- No, menos, que juega en el Oviedo, joder. Sandoval, Ernesto. ¿Quién? Viti. Viti. Ese Ah, que Viti. Viti, Ese vale, Viti vale, de Viti. extremo y mejor. Y después, Sí. no sé, Lomar Ramos tiene unos detalles magníficos, tiene calidad, pero no sé por qué razón no acaba de Le faltó explotar. pretemporada, ha venido una lesión y quizás eso le No mermó. lo sé. Acuérdate del primer año de Saúl Berjón en el Oviedo, cuando llegó en diciembre, Bueno, que no explosionó. Vamos a esperar que salga adelante. Pero a mí me hace sospechar que con los equipos que tienen Las Palmas y el Tenerife, este hombre estaba sin equipo allí en Tenerife y fue el Oviedo a por él, no se preocuparon ni Las Palmas ni el Tenerife. No sé. Fierros. Yo Yo un voy en poco la línea de triste, Riesta Juan. casi. Igual, opino igual que él. Hay que darle más oportunidades a Viti, porque a Omar Ramos hay que darle partidos. Es que no lo vimos un partido entero, completo no se le Sí, dio. no, complicado. Únicamente la semana Y- pasada que jugó y... y claro, Pero yo es que- prefiero ya verlo en el Carabanchel más. Que Y no- después arriba se necesita un punta, pero un punta que sea un punta que marque 16, 18 goles. Hay que recordar que José Lu todavía tiene 3 años de contrato, Iván me Claro. parece que le queda 1. Pero bueno, pero es que vamos a lo mismo. Yo no me gusta el Oviedo jugando con un punta solo, y sobre todo en casa. El Oviedo tiene un delantero cojonudo, que ya es Esteban. Esteban, rápido, trabajador. Eso ya es lo que se dice. Lo que hace falta ahí en medio campo. Y lo tienen en el Vetusta. Pero hay que volverse loco. Pero Y no- yo dije el otro día a este iguaje que con cuatro, y claro, y echando un montón de ellos, echar un montón, todos ellos. Pero tú no viste el otro día jugar así Verdés. Y después lloraba por perder. Un rollo, por una camiseta que lleven jugando 7 meses y lloré. Una focico para renovar otra vez, ¿eh? Pero ¿cómo ese Verdés podía estar jugando en el Oviedo? Estuvo jugando en el Oviedo y marchó, echaron, vete para el Majadahonda y encuentren todos un equipo, todos. ¿Entiendes? Porque no se busca, abajo hay que mirar, no voy. Ligas nacionales, partidos espléndidos, la división de honor de juveniles, eso es la de mimar. Y no sale ninguno, no sale, y es mentira todo, y una trampa. ¿Qué vamos a hacer? Llega el final de temporada y como siempre las notas, ¿no? Y aquí tenemos a un profesor entre nosotros, Fierros, que de evaluaciones y demás nos puede contar un mundo y hay que poner las notas de lo que ha sido la temporada. Yo os voy a dar 4 conceptos y me tenéis que ubicar a un jugador en cada uno de ellos. Si queréis empezamos por el primero, mejor jugador del Oviedo a lo largo de esta temporada, que empiece quien quiere y que después ya seguimos el recorrido. Jaime, ¿te adelantas tú a decir uno? El mejor jugador del Oviedo que te ha El parecido mejor esta jugador del Oviedo es... por rendimiento de esta temporada. Bueno, pero el que más podía alcanzar y alcanzó, yo creo que fue, ¿cómo se llama ese guaje? Berjón. Berjón. Tiene más calidad Vale, que para Berjón. Gemes Berjón, a ver si hay consenso o si tenemos que decidirlo después en el desempate. Fierros, Riestra. Yo para mí, de lo que jugó y Jimmy, Jimmy. yo creo que fue el jugador revelación y Pero con eso. ya, Bueno, pero dentro- lo hizo bien. Dentro de lo que hay también el portero Champán cumplió, aunque tragó un par de goles, uno sobre todo, pero hizo unas paradas extraordinarias. Bueno, pues entonces no hay unanimidad, ni siquiera hay consenso entre el mejor jugador. Os voy a preguntar ahora por el mejor fichaje. De los jugadores nuevos que han llegado al Oviedo este año, ¿quién es el que ha dado mejor rendimiento a este curso? Ninguno. Ninguno. Bueno, no te decides, Ninguno. ¿no? Ninguno. Bueno, No sé. Geme siempre sentencia. Yo Fierros, me inclino por el portero, por Champán. Champán también. Yo el mejor Jimmy, como fichaje nuevo, Sí, como, bueno, jugador, cuando como jugador nuevo, Jimmy. Os alternáis, ¿eh? Bueno, Jimmy sí, y sí, Champán no no hay hay consenso. un jugador Bueno. fichaje, joder. Vale, ¿Eh? ahora Bueno, hombre, sí. vamos a otro concepto. La mayor decepción. El jugador que más te ha decepcionado a lo largo de esta temporada. Solo uno, ¿eh? Solo uno. Que te veo venir. El que más me decepcionó de toda la temporada, pues, el que más, y el del medio campo, y si Folk, pues, bueno, desastre. Para vosotros, Fierros, Riestra, Para mí, Folk también. Folk A también. mí Forlín. Forlín. Hay que recordar que Forlín prácticamente no ha jugado nada Por desde eso. la lesión y no ha jugado. Y ya el No. último, el peor fichaje. Es decir, jugadores que hayan llegado nuevos, pero que no han terminado de arrancar o de jugar. El peor fichaje a los entrenadores, el primero y el segundo. Para vosotros, Para mí, el peor fichaje ha sido Javi Muñoz. Javi Muñoz. Yo también. Para mí es un jugador de excepción. No le dieron muchas oportunidades tampoco, pero las que le dieron tampoco hizo gran cosa. Y me parece que para venir de un equipo cedido, de un equipo de primera división,
Sí. Tenemos gente aquí suficiente para... Y a ver ahora a la vez lo que puede hacer con él, porque hay que recordar que Entonces está cedido. será culpable quien lo trajo, el entrenador, que admite que es ciclomo. O méteme un jugador y no... Es lo contrario de Fierros, que lo entonces... vamos a perder y es una pena. Fierros, entonces un entrenador no sabe si este jugador me lo han cedido, si lo quiero, si no lo quiero, joder. Bueno, si ya no, sabes sí, que a lo mejor no claro, tenía la decisión el entrenador, ¿eh? Ah, no. La tiene el director deportivo. Director, qué sé pero el yo, entrenador, o el que pone el entrenador será eso vital, ¿no? ¿Cómo me vas a traer un cromo a mí si no lo quiero? La mayor joder? parte de los ¿Qué me entrenadores traes? se dedican a entrenar lo que le Bueno, ponen. entonces no son entrenadores, son ayudantes de los intermediarios y a su vez ayudantes de los presidentes de los clubes o directivos. Y ya por último, para ir cerrando, hay que comentar que la segunda división sigue en marcha, que lamentablemente, como decimos, el Oviedo y el Sporting no van a estar en ese playoff de ascenso, acompañando a Osasuna y a Granada, que han sido los primeros equipos en ascender de categoría. Hay una plaza para 4 equipos, las eliminatorias son Málaga-Depor, y el vencedor se enfrentará al vencedor del Albacete-Mallorca, y entre esos dos finalistas, por decirlo de alguna manera, subirá el vencedor, subirá uno. Para vosotros, analizando un poco lo que ha sido el final de temporada, lo que han sido las 42 jornadas, de estos 4 equipos, repito, Málaga, Depor, Albacete y Mallorca, ¿quiénes son o quién es el favorito para subir? Mi favorito es el partido Málaga Deportivo, ahí va a salir el que va a subir. El Depor lo hizo muy mal, pero tiene un buen equipo y para ir a un partido 2, cuidadito, aunque el Málaga Viene de abajo arriba, curioso. en las últimas 6 jornadas, último mes. Pero juega contra el Depor está muy bien también, cuidado. Fierros, Riestra. Mi favorito es el Mallorca. Tiene un magnífico entrenador, Vicente Moreno. Es y muy bueno. Tiene un equipo que juegan muy juntos, defienden todos, reciben muy pocos goles. El Mallorca, con que meta 2 goles en estas eliminatorias, está en primera. Fierros. Yo creo que el Málaga empezó muy mal y está terminando muy bien, y además tiene la ventaja de que al ser tercero, en caso de empate, ya sabéis que no hay penaltis. Y yo de entrenador traería a... Sí, bueno, hay que hablar, la última, si os parece bien, pues ya ampliamos una más. Yo traería Vicente al que está en el Vetusta. A Rozada. Sí, por descontado. Las Y el tonterías. primero que conoce la plantilla y evitar, porque entrenadores hay los buenos, ¿eh? Este del Mallorca. Sí. Muy breve, porque el mejor. el Oviedo es cierto que no ha hecho oficial, aunque ya se habla de que Gea, con esa foto de la semana pasada, va a renovar como entrenador del Oviedo. Pero muy rápidamente, para vosotros, ¿os gustaría ver el año que viene? ¿Creéis que hay uno mejor? ¿O aún hay mercado, digamos, para ver lo que sucede? Bueno, Egea le ha dado un buen resultado al Oviedo. En estos últimos partidos jugó muy pocos partidos. Los años anteriores que estuvo aquí le ha dado un buen resultado. Vamos a dejarle la puerta abierta. Un tío que acomete los fallos, 2 mediocentros que el otro día llamen y toda la atención, la radio, los periódicos, todo, en contra de cómo jueguen 2 mediocentros. Vuelvo a repetir quedando bien, que el problema de él cuando marchó fue porque no tenía cojones para poder con los veteranos, aquellos que eran unos lebreles todos. Y se acojonó, y un entrenador que se acojona no puede estar entrenando, tiene que estar en casa, punto. Fierros, terminas tú con el tema del entrenador. Yo creo que va a seguir Egea. Sí. Todo lo que se diga, lo que puedo decir yo, no va a cambiar el pensar del poder de decisión de Carso. Y bueno, ojalá tenga mucha suerte y tenga una plantilla pues un poquitín mejor que la que tuvo este año, y a ver si se hace algo, porque es el 5º año ya del proyecto y yo creo que ya es el de subir, ya no hay... Pero si él va a hacer lo que quiere en la directiva, joder, que no puede ser, eso es un entrenador, eso no es entrenador. Bueno. Para cerrar, te quiero apuntalar una cosa. Por el Real Oviedo pasaron grandes entrenadores: Luis Aragonés, Irureta, Antic, Tavares, etcétera, etcétera. Junto a estos había siempre 3 o 4 figuras a golpe de talón, y el resto de casa. Claro, en el Sporting claro. ha pasado exactamente la misma. Cuando había un gran equipo, tenían un buen entrenador, que normalmente era de casa o muy cercano, aunque también vino Boskov y compañía, y después 3 o 4 figuras y el resto de casa. Y esa es la política que tiene que seguir el Oviedo. Y si la dirección deportiva
no entra por ahí, no tenemos nada que hacer. Es decir, como yo dije, 4, con 4 bastamos. Pues con esta reflexión de Fierros cerramos esta jornada del Gemelu, este último programa del año. Agradecer a lo largo de la temporada a Geme que nos haya estado acompañando en este tiempo. Feliz año para todos los que nos ven en el programa, para vosotros también y todos los guajes que hay. Gracias a todos. Felices y a ver si el Y Oviedo que sube, el próximo pero año yo suba veo- el Oviedo. Ah, Y Y el Sporting también. también Va a agradecer empezar ya en la primera jornada, va a decir el Gemelo, con este sí. no Claro, suben". según lo que traigan. Bueno, eso es lo que por seguro, ya verás. Cuidado que yo dije, si del Vetusta hubiesen cogido cuando en su tiempo estaban en primera división, te lo digo y lo mantengo, punto. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Fierros y Riestra, y os emplazamos ya a seguir, a continuar aquí la próxima temporada. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. No termina el programa, unos breves instantes y estamos con la columna semanal azul, y el año que viene esperemos que más y mejor. Continuamos en Juego de Dos, turno de la columna azul. Si la semana pasada hacíamos una columna azul distinta, hoy no deja de ser menos porque me acompañan dos auténticos cracks, dos auténticas personas que conocéis, que nos acompañaron durante todo el año. A mi derecha tenemos al director del programa, Carlos Rodríguez. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, y ya te voy a anticipar una cosa. Hoy terminamos, como venimos diciendo durante todo el programa, el Juego de Dos de la temporada 18-19. En principio la idea es hacer algo en la temporada 19-20, no sabemos dónde vamos a estar, si vamos a estar en Juego de Dos o va a ser un programa diferente, un proyecto diferente, pero seguro que Asturias Televisión va a tener fútbol el año que viene y pendiente, ya tengo de definir durante los próximos días, ¿no? Perfecto. Y a mi izquierda, Piraña, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues como ya todos sabemos, la temporada para el Real Oviedo terminó. Vamos a hacer un análisis primero de ese partido en Pamplona, que enfrentaba a los Osasuna frente a nuestro Oviedo, que el Oviedo pierde por 1-0. Carlos. Bueno, yo creo que encaramos bien el partido con el objetivo, evidentemente, de sacar esos puntos. Hicimos una muy buena primera parte, tuvimos aproximaciones, tuvimos la posibilidad de adelantarnos. Ha habido momentos de la temporada en la que no hemos tenido suerte con los arbitrajes y el otro día fue uno de ellos, ¿no? En una expulsión muy clara del portero, que hubiese dejado con inferioridad al rival, y bueno, pues al final acaba definiendo un Osasuna que, si hubiese sido por el partido del último, pues seguramente no hubiese sacado tantos puntos en la clasificación como lo ha hecho, ¿no? Creo que fue un digno final, bastante mejor que las últimas sensaciones, que no habían sido buenas, sobre todo las de Tenerife y las de Málaga, y tampoco habían sido, bueno, tampoco fueron tan extraordinarias el partido de casa, ese 4-3 contra el Rayo Majadahonda, ¿no? Yo creo que, bueno, ya te digo que el equipo acabó bien, acabamos con ilusión y pendiente de empezar a planificar ya lo nuevo, ¿no? Y al final, buen partido, derrota, pero bueno, al fin era complicadísimo que se dieran las circunstancias. Más de lo mismo de las últimas jornadas, siempre que viajábamos fuera, pues donde teníamos que pegar puñetazos encima de la mesa nunca los pegamos, y bueno, el desenlace final, el que no queríamos ver pero que todos esperábamos, porque era muy difícil que perdiera el Deportivo en casa, que perdiera el Cádiz en Gijón, y bueno, se ha ido el resultado de Gijón y no sé el Deportivo, pero si nosotros no hacemos los deberes, da lo mismo que los demás no hagan los suyos. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro, y como no lo hicimos, pues estamos fuera del playoff, otro año más, otra temporada, pues otra decepción más para la afición oviedista, y a pensar en la siguiente campaña. La semana pasada hablábamos con Pino y con alguien que tú bien conoces, un tal Borja, de lo que había Borja sido Rodríguez, sí. Sí, de lo que había Buena sido gente. de lo que había sido la temporada del Real Oviedo. Pues nada, analízamela un poco, qué sensaciones te deja, con qué pozo te quedas. Bueno, si realmente fuera un curso académico o si se hubiese hecho por parciales, vemos que el Oviedo, yo creo que los ha probado casi todos. En unos ha sacado sobresalientes, sobre todo en ese inicio de año, en ese enero, en ese febrero. Bueno, pues el equipo coge una racha impresionante, y solamente en este final, y sobre todo en esa ruta que nosotros venimos llamando esa ruta asturiana o esa ruta de la sidra, podríamos decir, nos vinimos un poco abajo porque efectivamente no sacamos todo lo que estábamos esperando, ¿no? Nos han faltado pocos puntitos. Era una liga tremendamente dificilísima.
absolutamente. Tú ten en cuenta que bueno, pues estaban los del año anterior, que no había subido nadie, es decir, Osasuna, Granada y Sporting, 2 de ellos que lo hacen este año, y estaban los de este año, que bueno, pues va a poder subir uno, pero vamos a ver si es posible o no, con mucho presupuesto, con grandes equipos, y yo creo que compitiendo contra todo eso, el Oviedo al final ha tenido opciones, no vamos a decir hasta el último día, que sí que es verdad, pero sí que no ha sido tan desastrosa como algunos quieren pintar, ¿no? Creo que ha sido digna, pero que le sigue faltando esa pequeña guinda. Seguimos adoleciendo de alguna cosilla que tratamos de encontrar, pero que hay que seguir trabajando y que sigue siendo una bendición seguir ahí cuando hemos visto en los primeros años de este siglo que lo hemos pasado tan mal, ¿no? Pi, un análisis de lo que fue toda la temporada en su conjunto. Bueno, pues la temporada empezó ilusionante, aunque el primer partido que merecimos ganar en casa ya empatamos con el Extremadura, pero bueno, fuimos a Córdoba, luego cogimos una racha muy buena, de unos cuantos partidos sin perder y puntuando, pero luego nos vino la debacle, que era cuando más partidos teníamos en casa, cuando más partidos teníamos con poco recorrido de kilómetros y todo, y ahí fue una hecatombe. Ahora estamos lamentándonos del fallo de Nereo contra Las Palmas, que esos 2 puntos nos hubieran dado un oxígeno del copón, pero yo tampoco, sinceramente, aunque siempre vendí que había que entrar en playoff, tal, yo no veía al equipo con el punch para afrontar un playoff con garantías. Creo que nos faltan cosas. Los fichajes que se trajeron en el mercado de invierno, como siempre, no acertamos nunca y siempre nos quedamos a las puertas, pero de los segundos no se acuerda nadie. Entonces, a ver si para el próximo año se hacen las cosas con un poquitín más de cabeza y a ver si podemos entrar en el playoff o pelear por el ascenso directo, porque el Oviedo por institución, por afición, por plantilla, y ahora con el grupo Carso a deuda cero, creo que podemos hacer un buen equipo. Pero había instituciones, perdona, sí, Pedro, muy potentes, muy importantes instituciones que han ganado ligas, como el Deportivo de La Coruña, que no han ganado Copa de Europa de casualidad, porque el amigo César Martín cometió aquel penalti contra el Oporto, bueno, en una situación que siempre recordamos cuando lo vemos. Hay muchos. Había equipos muy importantes, equipos que estaban en Europa, que han jugado Champions. Sí. Era posiblemente la segunda división más importante y más dura de los últimos años. Y me vas a permitir una cosa, yo veía ayer los datos de Osasuna, y Osasuna, fíjate tú, el Oviedo ha competido fuera de casa también como Osasuna. Es más, le han hecho más goles a Osasuna fuera que al Oviedo. El problema del Oviedo ha estado fundamentalmente en casa. Recordar que Osasuna no ha perdido ningún partido, nos ha sacado 20 y tantos puntos, pero ya te digo, no los ha sacado en los partidos de fuera. Es el Oviedo que tenía supuestamente, bueno, el fortín del Tartier. Pues un campo y una afición que empuja y que es un escenario impresionante. Sus problemas fundamentalmente han estado ahí. Ya te digo que si el Oviedo quiere hacer algo en los próximos años de forma considerable, el Tartiere tiene que volver a ser una fortaleza, ¿no? Lo que pasa que, Carlos, que un equipo que pelea por el playoff no puede tener casi los mismos goles a favor que en contra. Bueno, tiene los mismos, creo, ¿no? 48, creo recordar, Pedro. La parcela defensiva la hay que mejorar estrepitosamente. El equipo es líder en los 12-13 primeros equipos, el equipo es líder en los goles que ha encajado. Y luego te voy a decir otra cosa muy importante que ayer veía también. El Oviedo en casa, sin embargo, es que es una liga muy difícil de analizar, ¿no? Porque lo que crees que vas bien por un lado, de repente se te cae por otro, pero el Oviedo en casa, por ejemplo, a pesar de haber hecho una muy mala liga con respecto a Osasuna en casa, el Oviedo con los equipos que van por encima de él no perdió con ninguno en el Tartiere, ninguno fue capaz de ganar. Entonces, ¿dónde está el problema? Pues al final el problema está por abajo, de los Zaragoza, en los Córdoba, en esos equipos que te robaron. Rayo Majadahonda. En esos equipos que te robaron y que al final pues te faltan esos 5 o 6 puntos que te habían hecho, bueno, pues por lo menos disputar ese. Que al principio no los echas en falta, pero ahora los echas en falta. Bueno, ya lo creo que sí los echas, evidentemente. Llega el primer partido de Liga, bueno, te empata la Extremadura, pero tenemos toda la Liga por delante, 2 puntos si pierdes ahí, y ahora echas un poquito de menos. Los de Las Palmas. Los de Las Palmas y tal, pero bueno, al final, como se suele decir, es la cuenta de la lechera. Los 2 goles que nos marca el Córdoba en fallos
de prebenjamín. Y Sí, claro, yo creo que Córdoba al final siempre hay algún punto de inflexión. Siempre, para positivo, y para positivo y o negativo. Y yo creo que Córdoba fue absolutamente un momento en el que bueno, pues se bajaron mucho las expectativas. Sí, porque además íbamos luego a esos 3 partidos contra los andaluces, que empezamos ganando. Si me va a preguntar usted si el cambio de entrenador era obligado, le voy a decir que sí, pero simplemente porque lo había que intentar y era la obligación del Real Oviedo, y lo ha hecho. Pero era el idóneo. Bueno, te la devuelvo como Gallego, ¿es el idóneo para este año? Yo para mí no. A los dos. Para mí Los no. dos. Jugamos todos aquí. Vamos, la pregunta siguiente sabíamos perfectamente cuál era. Vamos a jugar todos. Para mí no. Siempre se dijo que Sergio Egea, el discurso era que venía para los 7 últimos partidos, Sí. pero se está antojando que probablemente sea el técnico de la temporada 2019-2020 por las últimas noticias que nos están llegando. Bueno, aquí ¿Cómo ya- veis sí. esa posibilidad? No se mojó todavía. Le tocará la vuelta. Ya podemos confirmar, nosotros nos habíamos hecho eco que Joaquín en un momento dado podía haber cumplido su ciclo en el Real Oviedo. En ningún momento, no porque nadie le hubiese invitado a marchar, sino simplemente porque él pudiese considerar que había venido a hacer una labor que estaba hecha y que estaba encarrilada. Podemos confirmar a día de hoy, y no sé si los demás medios lo han hecho, de que va a continuar, de que va a seguir, de que está encantado aquí, que por tanto va a seguir. Y evidentemente, si sigue Joaquín, entiendo que un entrenador de su perfil puede ser el señor Egea. Bueno, vamos a ver, el arranque que tuvo en el primer año fue espléndido, no lo sé. No podemos decir ni que sí ni que no. ¿Cómo ha acabado este año? Esos 6 partidos, yo creo que han sido 3 victorias, 2 derrotas y un empate, puede Se ser gana el más o primer menos. partido, se gana el Rayo 7. Majadahonda. 7 partidos. Era. 7 O los 7 partidos. Me 7, parece 4-3. que puede. 4-3. No, hay un empate por ahí, creo. ¿No hay un empate? Sí. Hay algo, el del Granada, evidentemente. El del Granada. Bueno, esos números, evidentemente, no dan para estar arriba. No era un equipo que hubiese planificado él, que hubiese hecho él. Tiene un gran cartel en Oviedo. Bueno, pues seguramente se merezca lo mismo que va a hacer el Sporting de Gijón, de que alguien inicie un nuevo proyecto. Bueno, pues en esto de los entrenadores a veces no es fácil, y si le hacemos caso a nuestro amigo el Geme, representan un 10%, o sea que hay que fichar buenos futbolistas, en una palabra, ¿no? ¿Sí? Pues puede que sí. Yo, Egea, no sé si le quedará grande el equipo, depende de las aspiraciones que quiera meter el grupo Carso para la próxima campaña. Si queremos un ascenso o un hipotético playoff, yo ficharía a otro entrenador. Yo me voy a mojar. Sí, señor dígalo, Carlos. dígalo usted. Estamos en el 5.º año, siempre se habló del 5.º año del Grupo Carso, sabemos que economía saneada y demás. Yo en el señor Egea tengo confianza porque no puedo dejar de recordar que fue el último técnico que logró algo importante con este Real Oviedo. Al final no sube de segunda B a segunda A, y con una confección de una plantilla, quizás con esos 2, 3, 4 jugadores que puedan dar el toque de calidad y puedan dar ese plus que a lo mejor nos ha faltado este año, podemos ser un equipo competitivo en la 19-20. Yo te voy a decir una pequeña, no te voy a decir secreto. A mí me gustaría, yo entiendo que el día de mañana el Real Oviedo va a estar en condiciones de devolverle al Grupo Carso todo lo que ha hecho por él, es decir, se ha puesto 15 millones, 17, 18. Yo creo que va a salir alguien de la cantera que en un momento dado algún Más de equipo dinero. va a apostar, y además de haber encontrado el Grupo Carso un equipo que lo que compró en aquel momento era evidentemente una afición, un seguimiento masivo a ese equipo, y por tanto un equipo que estaba vivo, yo creo que vamos a ser capaces de decirle incluso gracias por esta apuesta que han hecho ustedes y ahora estamos en condiciones. No lo vamos a hacer, y eso sí es verdad, con la tipología de futbolista que hemos subido en los últimos años. No va a ser fácil. Es decir, una tipología de futbolista, pongamos por ejemplo Viti o tal, no va a ser fácil que nos puedan dar eso. Puede ser un gran futbolista y muy competitivo para una plantilla. Entonces estamos ansiosos de ver el otro tipo de tipología de futbolista más técnico y tal, que supuestamente el Real Oviedo también lo tiene, y que en un momento dado podamos dar pues ese salto, que yo estoy seguro que lo hemos hecho siempre el Real Oviedo ha tenido futbolistas vendibles, y que yo creo, Pi, que estamos
gustosos de definitivamente verlos, y creo que este año los vamos a ver, ¿no? A ver si es verdad, porque ese futbolista que tú Algunos, yo dices sí, entre sí. comillas que no nombras, lleva 2 años ya en la casa haciéndolo muy bien en el filial, pero la primera plantilla no le dan ni bola. Entonces yo espero, joder, que se confíe un poquitín más en la gente de la casa, porque si no, ¿con qué ilusión van a entrenar? Hicieron un temporadón del copón. ¿Quién subieron? A 2. Steven de vez en cuando, que le ponían alguna alineación, que si viajaba hoy pero no lo ponía, el otro día en el penúltimo partido, en el último. ¿Con qué ilusión vas a entrenar en un filial? Si tienes más de 24 años, sabes que no tienes posibilidad. Si te suben al primer equipo, ya no tienes posibilidad de bajar. Pero, joder, creo que tenemos futbolistas muy aprovechables en el Requesón, y que luego cuando se vayan, pues entonces nos rasgaremos las vestiduras y diremos, joder, porque es ahora este triunfa en el Rayo Majadahonda, el otro triunfa en el Rayo Vallecano. Que hay que medirlos, que necesitamos medirlos, definitivamente. Testarlos, Sí, pero si no les das minutos, ¿qué vas a testar? Y por otra parte, Pedro, hay que comentar una cosa. Yo creo que nos espera una segunda, incluso con un grado menos de dificultad que la que hemos pasado ahora. Yo entiendo que los equipos que bajan de primera división no son tan fuertes como los que van a subir, por lo menos evidentemente en cuanto a afición, en cuanto a seguimiento, en cuanto a prestigio, no tiene nada que ver. Bueno, el Rayo Vallecano tiene una buena afición también, ¿eh? Bueno, Quitando el Huesca, pero no es un Villarreal. Sí, que pero ya. es un Digo, Carlos equipo, se refiere. sí, evidentemente, sí. un Girona, un Huesca, con los problemas que ahora Rayo. mismo extradeportivos de un Rayo. Un Rayo evidentemente es un equipo, ha sido un equipo Correcto, ascensor. Huesca sí compite. Que Sí, que está el tema... que puede tener un tema administrativo Está el bastante complicado, porque hay muchos jugadores implicados en el tema de las apuestas, Bueno, pero el Huesca está implicado pero en eso el propio equipo. yo saco al club de lo que haga un futbolista a nivel particular. No, pero el club y está implicado personal. el club. Sí, está implicado el presidente. El Huesca. Presidente, pero es como si te ponen a ti y tú pues robas Si está el implicado traspaso de un jugador, Sí, ¿entiendes? si está implicado el presidente, está implicado, tú eres el máximo Sí, hombre, representante, eres el máximo responsable, de todo lo sí, que viene, sí. de todo lo que viene de Sí, atrás. ya Si lo está sé, implicado ya el lo club, sé, pero el presidente... Si el Oviedo en su día tuvo un evidentemente, descenso administrativo, fue por sus dirigentes. Bueno, está claro que Está claro. son los Es decir, encargados al final de es llevar lo- a buen al final es puerto lo mismo. una parte... Sí, pagos y está todo, claro. está claro, eso está claro. Nos vamos ya temporada que viene. ¿Qué esperamos? Bueno, esperamos primero la planificación de esa plantilla, esperamos ver las bajas, los que valen... Lo primero, evidentemente, antes de que empiece a trabajar, o seguro que está trabajando el amigo Michu, lo primero que hay que hacer es saber qué entrenador tienes, o sea, que se confirme definitivamente el perfil del entrenador, ¿no? A partir de ahí, pues no va a ser tan fácil porque o va a ser relativamente fácil porque la plantilla estaba relativamente, no era amplia, entonces, bueno, pues me imagino que va a seguir la mayoría de ello. Yo creo que hay mucha gente válida, por ejemplo, lo más difícil, ya Piraña está diciendo que no sé si lo está enfocando a la cámara, pero se está diciendo este loco que está diciendo, lo más difícil con lo que se encuentra un equipo es fichar gol. Creo que el Oviedo, aunque no haya tenido 2 goleadores de forma extraordinaria, sí que lo tienen. Sí que es más fácil planificar una plantilla sin tener que buscar de forma angustiosa el gol. El gol este año en segunda, y es lo que hablamos. ¿Tú cómo lo analizas cuando este hombre de la Extremadura, el señor Enrique Gallego, ha estado hasta casi última hora prácticamente el primero, cuando ya se había ido en diciembre, marchado, ¿no? sí. Entonces te quiero decir que le ha costado mucho a todo el mundo meter gol. O sea, no ha habido grandes nueves, entre otras cosas porque se los habían llevado todos, ¿no? Pero no había salido prácticamente nadie de forma bueno, pues como una gran revelación. Entonces yo creo que con los que tenemos nos ponemos manejar bien. Y luego hay que apuntalar, evidentemente. Vamos a tener una defensa que, como decía Pía al principio, bueno, hemos tenido nuestras dificultades, pero ahí tenemos la suerte, entre comillas, de que hay una serie de gente que puede cumplir y que se puede renovar. Y que, bueno, pues yo creo que nos vamos a reforzar bien y hace falta 5 o 6 futbolistas, bueno, pues que aporten ese extra, combinado con la gente que está confirmada abajo para hacer un buen equipo. Yo estoy seguro que puede salir bien. Dígame usted. ¿Sí? Decía usted que no, a ver. No. ¿A qué decía usted que no? Yo que bueno, que tú dices que ya hay una estructura, yo sóbreme la mitad de los futbolistas. Bueno, hay una estructura, lo hemos comentado para no repetirnos mucho en el programa anterior, Sí. en el sentido en el que por primera vez la casa se empieza por el tejado, ¿no? Como decía Fito y Fittipaldi, ¿no? Es decir, tú tienes los de la cantera, son los primeros que llegan.
los que están confirmados. Bueno, ya es algo. Al final, en los últimos años era decir, me faltan 2, pues voy a probar con estos 2. No, estos están confirmados y por tanto ya empezamos por ahí. Y sobrar a un equipo que sale octavo hasta el último momento prácticamente con la posibilidad, no puede sobrar tantos. Eso yo ya te lo confirmo. No me eche usted a no sé cuántos, porque entiendo... Ya los eché el otro Pero día. ganamos, ya los he hecho el otro día. Ganamos con respecto al año pasado, porque yo creo que el año pasado echaba toda la plantilla. Bueno, porque era una plantilla muy amplia. Era una plantilla muy amplia. Creo recordar que el año pasado echaba toda la plantilla. A mí el que no da el do de pecho en el club, en mi club, me sobra. Dígame usted a quién, porque es posible que ese trocito no lo haya visto, dígame usted a quién se había cargado. ¿A quién me voy a cargar? ¿A quién se había cargado? Yo creo que hay futbolistas, sin decir nombres, que los tenemos idolatrados y no están. Y no están. Pero tienen posibilidad de recuperar, porque hay cierta gente que en un momento dado... Recuperable es todo. Pero por eso te quiero... No, alguien que esté muy justín, pues al pasa final, si lo tiene, es irrecuperable, da lo que da. ¿Sabes lo que pasa? Que esto no es ni el proyecto hombre ni el centro reto. Aquí no recuperamos cosas. Aquí lo que tenemos que hacer es fichar a algún futbolista contrastado que pida el balón y que organice. Bien. Porque últimamente, escondidos no, lo siguiente. Bueno, lo que ha fallado posiblemente este año, teníamos buenos futbolistas y es posible que esperásemos en un momento dado que si tener un rendimiento mayor de alguno, y le ponemos nombre a Saúl Berjón, le ponemos nombre a Omar, le ponemos nombre a Joselu, ponemos nombres, no hay problema. Tejera, bien, perfecto. Javi Muñoz, bien, pues entonces, Alanis. Pero sabemos que en un momento dado esos futbolistas tienen mayor calidad para poder subir unos peldaños. De quien podemos considerar que ha hecho una temporada perfecta, pues por ejemplo puede ser, pues no sé, pues habla de Diegui o habla del otro lateral, ¿de quién? ¿De quién? ¿De Bolaño? Sí, hablamos de Cristian, por ejemplo, porque esperábamos 9 y ha hecho 9. O sea, ¿Y tú esperabas un 9 y hizo un 9 Diegui? Bueno, a mí Diegui, vuelvo a decirte lo mismo, invito a la gente a que vea en ese trozo en el que el Oviedo no perdió partidos, ¿quién fue el futbolista más importante? Recuerda que estaba Saúl Berjón lesionado, creo recordar. Se lesionó después del partido del Sporting, ¿verdad? Salió medio partido en el Sporting. Estuvo lesionado, ¿no es verdad? El Sporting, medio partido, jugó medio partido claro. Y luego estuvo fuera. Y coincidió con la mejor racha del Oviedo, con un Omar que no aparecía, con Diego jugando prácticamente de extremo. Y te invito a que veas quién posiblemente de los que mantuvo arriba ese equipo, sobre todo en carácter, en llegadas, que luego tenga una definición u otra, te invito a tranza de todos los futbolistas de la cantera, vale, es que cada uno hay limitaciones. Sí, claro, es que por eso estamos diciendo, dice, ¿yo qué espero de este señor? ¿Qué me ha dado? Entonces, vemos a Cristian, lo que esperaba y lo que me dio. Vemos a Diego lo que esperaba y lo que me dio. Y vamos al otro extremo, dice, oiga usted, ¿qué me ha dado Joselu? ¿Esperaba más? No solamente lo esperaba yo, lo esperaba él. Tú le preguntas a él, pregúntale a Saúl Berjón. Pregúntale a Saúl, seguramente Saúl dirá, pues no ha habido momentos en los que yo pienso que puedo dar más. Omar, seguimos quedándonos con detalles, ¿verdad? Bueno, cada vez que conduce un balón vemos toda la clase del mundo, ¿no? Que sí. La vemos. Pero demostrar poco por no decir nada. Este equipo estuvo muy lastrado por pero ¿qué hacemos? ¿Los tachamos? No, hombre, no, pero con las lesiones también juegan en el fútbol, Pedro. Tú tienes que tener, si no tienes el recambio en la primera plantilla, pues tienes que tener un plan B en el filial. Y hubo plan B en el filial y no les dieron ni bola, que lo hablamos mil veces. Pero eso estaba pactado, aunque digan lo contrario al míster. Eso era lo que estaba pactado con el Consejo de Administración del Real Oviedo. Es decir, una plantilla corta con una serie de recambios mirando hacia ellos. Y hubo un entrenador el cual consideró que ponía antes, se me lesionaba el 7, sí, lo cambiaba de posición, partido en el Real Oviedo. En uno de los partidos contra el Reus, defensa de 5 con 4 zurdos. Ya está, con 4. Y el último no era zurdo porque, bueno, porque no se había lesionado el lateral derecho. Ya está. Si llegó a poner a Joel Bárcenas de lateral derecho, cuando tenemos un lateral derecho en el B, que se llama Lucas, que claro, tiene el problema de la edad, que si sube no puede bajar. Ficha de primer equipo. ¿Entiendes? Ya tiene ficha del primer equipo, ya era hora.
Yo creo que ¿Entiendes? la mayor tontería que escuché en Oviedo y en el mundo del fútbol es eso, que si una persona sube no puede volver a bajar. Pero es que esa es una ley, barbaridad. pero es una ley, y entonces tienes Pero que no, cumplirla pero que y es una acatarla. barbaridad en cuanto a que tú, si estás convencido de que tienes un buen futbolista, dices, pero ¿quién te dijo a ti que va a bajar? ¿Te ha dicho pero alguien bueno, que va a bajar? Pero Carlos, Yo cuento con él. pero ¿sabes lo que pasa? Que está haciendo un temporadón en el B y a lo mejor le cortan la racha, y luego recupera a Diego y vuelve a ponerlo de lateral derecho, Bárcenas ponlo de interior y no va ni convocado, Lucas, ¿entiendes? Entonces, claro, ya lo jodieron todo el año. ¿Entiendes? Eso también hay que valorarlo para el chaval, Pero si tú para la estás- moral del chaval y porque luego no tiene continuidad en el primer equipo. Esa es la putada. Pero de vamos los a ver, tenías un 73. lateral derecho que es un buen lateral, pero que ha necesitado más de media temporada para ponerse en forma. En Carlos algunos Martínez. Sí, cuando se ha puesto en forma, dudar de su calidad, evidentemente, en el momento que se ha puesto bien, no se debe dudar. Pero, claro, yo no puedo entregar medio temporada, Pedro. Yo si tengo una aspiración y tengo una Es que lo segunda firmaron- tan reñida, no puedo esperarte medio año. Lo Es siento que ahí mucho, ya Pedro, ya porque se me empieza va el medio error del año. Oviedo, empieza el error del Oviedo, lo firmó cojo este chaval, a Carlos. Lo firmó cojo. Bueno, lo firmó con una recuperación pendiente de hacer, evidentemente. Chico, Cualquiera que y- hubiese y- visto y- la pretemporada ¿y cómo vio que firmas aquello no esto? iba. Y además, Yo cuando salió los primeros partidos, perdona que te corte, cuando Sí, salió los no, primeros no. partidos, iba de ridículo en ridículo. El chaval se le había calidad y actitudes, pero es que, bueno, entraba los balones súper tarde, no llegaba a ninguno, saltaba para abajo, pero luego sí, él empezó con una dinámica buena y ¡pum!, otra lesionado. Yo creo que de todos los futbolistas que salieron el año pasado, yo creo que hubiésemos coincidido prácticamente todo el mundo diciendo, bueno, pues sí, es prescindible y tal. Sin embargo, había uno que no me parecía que fuera prescindible, que era el lateral derecho. Primero, porque era joven. Segundo, porque a mí me gusta mucho la forma de competir de los uruguayos, me encanta. Cotuño. Sí, Ya, efectivamente. fuera. Entonces, era un tío de 20 años, era un tío que en un momento dado, efectivamente... bueno, Carrilero, iba al suelo, chocaba Creo con que todos. Cotuño quiere salir él, ¿eh? Pues ya está. Creo que Pues si Co- quiere Cotuño salir él, es de pues... los que pero que seguramente... cuando se confecciona la plantilla el año Vale. pasado quiere salir. Pero tienes que darte cuenta que también jugó una temporada, luego puso en el banquillo, luego ni viajaba, claro. Sí, eso- eso sí, ¿qué? fue una temporada ¿Tú puedes así. jugar? Fue una Sí. temporada muy irregular para Muy el chaval. irregular. Me quiero quedar con lo que dijo Carlos y reafirma Pi, que este año pues parece que se confecciona la temporada del año que viene con una estructura de aquí, una estructura que ya tenemos y que se tienen que hacer los 3, 4, 5 retoques que nos tiene que dar ese salto de calidad. Señores, estamos con el Mundial Femenino. ¿Qué me dicen del Mundial Femenino? Pues Carlos? estamos, bueno, con un arranque tremendo, con una publicidad y con unas expectativas absolutamente espectaculares, con unas chicas que si fueran aquello de la cantera que estaban, aquello que siempre se dice en el Real Madrid, que hay que tirar la puerta de estas chicas, han tirado medio estadio ya, que han venido con mucha fuerza, que lo están haciendo bien y que están, bueno, colándose en nuestros hogares. Yo he estado viendo el inicio y estoy encantado. Y es cierto que las chicas vienen con mucha fuerza, ya sabes tú, que cada vez que se empeñan en algo, pues nada, lo hacen bien. O sea que por tanto... Pi. Yo Sí, Mundial Femenino. vi bastantes partidos de la liga de ellas y joder, juegan al fútbol muy bien, son chavalas que la tocan bien, juegan con criterio, no son de pegar patadón y seguir, o sea, juegan rasando el juego y tal. Y en el Mundial Femenino pues hay un equipazo, a ver si tenemos suerte y hay manera de rucar algo. Pero el Atlético de Madrid tiene un plantillón, el Barcelona tiene un plantillón, estos del Betis, una vez que vi un partido, no sé si se metió 4-0 al Atlético de Madrid, pero es un resultado engañoso totalmente, porque las andaluzas corrían como demonios. Y vi bastantes partidos de la Liga Femenina, y bueno, no como la Liga Femenina de hace años, que era patada a seguir y era choques y tras choques, no, ellas juegan el balón y juegan con criterio. Y sacan el balón controlado desde atrás. Último apunte para la última columna azul de la temporada, de la Carlos. temporada. Pues entiendo que será seguramente el fichaje de Hazard por el Real Madrid. Yo estoy encantado de que los grandes futbolistas vengan a la Liga, me da igual a qué equipo vengan, me da igual que vengan al Betis, que vengan al Atlético de Madrid, que vengan al Sporting o que vengan a cualquiera, porque eso supone más dinero para el resto, eso supone vender una liga en la cual tú acabas recibiendo dinero. Fue una tristeza la marcha de Cristiano Ronaldo fundamentalmente por eso. Llega un futbolista bueno que lo ha hecho en los últimos años de forma tremenda. Llega otro sensacional, ayer lo veíamos con Holanda, De Jong,
un mediocentro espectacular, y yo ya te digo que estoy encantado porque al final, si tú cambias de categoría y cuando te dan 40 o 50 millones por la televisión, efectivamente todos estos futbolistas que llegan hacen que, bueno, que tu liga cueste más, tu equipo valga más, y entonces ya te digo, absolutamente es una noticia tremenda, y esperemos que no sea el único y que tanto Madrid como Barcelona, que evidentemente son la bandera en ese sentido, puedan fichar alguno más, ¿no? Pi, para cerrar, último apunte de esta columna azul de la temporada. Eso, lo que dice Carlos, cuanto más futbolistas vengan a la Liga Española, cuanto más estrellas y más crack, si nosotros tenemos la suerte del próximo año o el siguiente ascender a la primera división, pues los tenemos aquí en el Tartier. Eso supone ingresos para el club, ingresos para la ciudad y para todo, porque aunque crea que no, la ciudad de Oviedo depende mucho del Real Oviedo, y el Real Oviedo depende también del Ayuntamiento de Oviedo. Sí, además un tema muy importante, en la Liga Española donde menos se ve es en España. Al final son 48 millones de personas las que habitan en este país, y al final tú, cuando te das cuenta en un partido en el que esté Madrid o Barcelona, menos de 200, 300 millones de personas no lo ven, ¿no? Entonces, si, como dice Pi, si ahí se cuela pues la palabra Oviedo de forma extraordinaria, ¿no? Carlos, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir contigo, bueno, pues todo el año. Bueno, vamos a ver, lo hemos dicho antes, vamos a ver dónde estamos el año que viene. Estoy seguro que vamos a estar aquí, pero vamos a ver con lo que está por ver. Perfecto. ¿No? Pi, como siempre, un inmenso placer, tanto aquí como... Muchas gracias. ¿Puedo hacer un pequeño inciso? Debes. A mi hermano Julio, que perdió ahora a su abuela, y es un seguidor oviedista acérrimo, y bueno, en esos momentos duros que está pasando, pues un besín, y que sabe que estamos, yo en concreto y en particular, a su lado. Pues el mejor final, Julio, un inmenso abrazo de todos los que hacemos Juego de Dos. Terminamos la columna azul y nos vamos con la columna rojiblanca. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los invitados, también a todos los telespectadores de Juego de Dos en esa Asturias Televisión, en esta parte sportinguista, en la parte rojiblanca. Se terminó la temporada, por fin se acaba esta temporada tan aciaga para los intereses del conjunto rojiblanco, noveno clasificado, desde luego que es un suspenso rotundo para todos, para los jugadores, para los dos entrenadores, tanto Baraja como José Alberto, por supuesto para la dirección deportiva con Miguel Torrecilla al frente, trayendo jugadores de cualquier parte del mundo, con 14 incorporaciones que no mejoraban lo que había, y por supuesto suspenso hay que darle al Consejo de Administración, máximo responsable al final tanto para lo bueno como para lo malo, y este año pues lo malo ha sido lo que ha imperado en una temporada muy mala del conjunto rojiblanco, segunda consecutiva en segunda, y empezando a planificar y a pensar ya en la tercera, de nuevo en segunda. Casualidades de la vida, los dos equipos que han ascendido de manera directa son los dos equipos que han acompañado al Sporting hace 2 temporadas cuando bajó de primera a segunda, Osasuna como campeón de liga y el Granada en este caso como segundo, pero ni siquiera ha sido capaz el equipo sportinguista, ya no digo a meterse, sino a luchar, a pelear, a estar cerca de los 6 primeros puestos que han ocupado finalmente, entrando el Deportivo, como habréis comentado ya, sexto, junto con el Mallorca, el Albacete y el Málaga. Por tanto, decepción absoluta para toda la afición del Sporting, en un año muy malo en el que los fichajes no han rendido, en el que los canteranos tampoco han estado al nivel que se esperaba, que los que estaban, pues salvo Mariño, pues tampoco han aportado gran cosa. Pienso en Canella, pienso en Carmona. Por cierto, Canella, el capitán que se ha despedido, no es oficial, pero sí que se ha despedido de la afición del Sporting, una especie de homenaje que se le hizo casi de forma espontánea el pasado fin de semana en este último partido con la victoria frente al Cádiz. Como nota positiva de las últimas horas, la renovación de Babín. Parecía imposible que el jugador de la Martinica fuera a continuar en el Sporting, se habían alejado mucho las posturas, pero finalmente el Sporting, digamos que ha hecho un esfuerzo económico, ha hecho una valoración importante al buen año que ha hecho Babín, y será uno de los jugadores sin duda que tienen que marcar diferencias la próxima campaña, al igual que también lo hizo esta, sobre todo en los 2 primeros tercios de competición, no tanto en el último tramo de la Liga, pero sí que seguro va a ser el pilar fundamental de la defensa sportinguista. Hay muchas incógnitas, hay que saber qué va a pasar con Geraldes, con Peibernes, que los quiere el Sporting, pero hay que negociar con sus clubes de origen, también con Alex Alegría, aunque va a ser más
más complicada la continuidad del delantero extremeño, porque cobra mucho, porque el Betis va a pedir también seguramente traspaso, y expectantes con lo que puede hacer el director deportivo en su tercer proyecto. Va a cumplir su año de contrato, pese a haber fracasado este año, pese a haber fracasado la temporada anterior. Va a continuar Miguel Torrecilla al frente de la dirección deportiva del Sporting, así que veremos lo que puede hacer la próxima temporada. Muchas incógnitas, muchas cosas que quedan por saber, los que van a continuar, los que no, los que pueden llegar, si de nuevo le van a dejar traer 14, 15 jugadores al director deportivo, o se va a ceñir un poco más en la cantera de verdad. Hay varios futbolistas que están pisando fuerte, que pueden tener ya ficha del primer equipo la próxima campaña, casos de Pedro Díaz, de Cordero, seguramente José Grajera, algún futbolista más que pueda tener también, que pueda dar el salto, como Pelayo Morilla, o alguno que escojan para ocupar vacante con la primera plantilla sportinguista. Muchas incógnitas, lo que está claro es que el Sporting ha fracasado, ha sido un año decepcionante y la afición se tiene que ilusionar de alguna manera. Veremos cómo. Yo creo que no va a haber tantos abonados como la temporada pasada, llegamos a 24.000 en el Sporting, desde luego que es un disgusto grande para toda la afición, así que veremos lo que da de sí la planificación de la próxima campaña. Pues desde México, un placer, muchísimas gracias por haber estado ahí todo el año, encantado de poder analizar y valorar para todos vosotros la situación, buena o mala, en este caso mala, veremos la que viene pues desde aquí, desde México. Un fuerte abrazo a todos y muchas gracias. Muy buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos, aunque en esta ocasión, pues sportinguistas y carballones hagamos la tertulia por separado, nos toca en este tramo pues afrontar la actualidad del equipo de la capital de la Costa Verde, del Real Sporting de Gijón, que ha concluido la temporada, por fin, se hizo larga, estos 42 partidos que al final se quedaron en solamente 41 y pues que lamentablemente no se ha cumplido el objetivo que se había marcado en el principio de la temporada, que no era otro que pues bueno, al menos estar en posiciones que dieran lugar a la promoción de ascenso a Primera División, si acaso no se podía conseguir de manera directa. Y para tratar pues todo lo que tuvo que ver durante esta temporada en la actualidad sportinguista, nos acompañan pues tres habituales en esta casa. Saludo en primer lugar a Tino González. Muy buenas, Tino, buenas noches. Buenas noches. Diego Vázquez, que repite aquí en Asturias ETV. Muy buenas, Diego. Buenas noches, Tony. Y Lolo Iñarra. Muy buenas, Lolo. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, pues con estos tres personas, estos tres habituales aquí en Juego de Dos, empezamos ese partido contra el Cádiz, ¿no? Yo creo que para cerrar la temporada, un poco, Tino, pues la demostración, un poco, si en el teatro uno busca representar lo que va ensayando durante los entrenamientos, pues lo que pasó el sábado en el Molinón con la peor entrada en muchos años y lo que se vio sobre el verde deja un poco a las claras lo que fue este año para el Sporting, Tino. Bueno, pues sí, en principio lo que tenía que ser un partido emocionante y vibrante para el Sporting por intentar meterse en el playoff, bueno, pues al final pues para el Sporting no tenía ningún sentido el partido, así se demostró, como bien dices, la poca afluencia de público, cosa rara en el Molinón porque la afición ha demostrado toda la temporada que responde al equipo, a pesar de las decepciones que ha llevado, y un Cádiz que en teoría se jugaba el puesto de promoción de optar al ascenso, ¿no? Pero que vino tan lastrado por la decepción que llevó la semana anterior, perdiendo 0-1 en casa contra el Extremadura, que prácticamente vinieron totalmente derrotados, ¿no? Donde se jugaba el Cádiz, que eran dos partidos vitales, los acaba perdiendo por 1-0, ¿no? El Sporting cambió totalmente su manera de jugar, con mucha presencia de canteranos, con mucha presencia de jugadores que tuvo José Alberto el año pasado en el filial, y el sistema de juego cambió radicalmente de un fútbol directo que jugó hasta hace bien poco, bueno, pues el toque de balón, salir con el balón jugado, con muchos pases en corto, reteniendo el balón, intentando jugadas, bueno, algo que durante la segunda vuelta, sobre todo, el Sporting no había jugado así, ¿no?
Entonces, bueno, por ver a los chavales del filial jugar y por ver ese cambio que yo creo que fue positivo, porque a mí el Sporting me gustó cómo jugó, bien es cierto que el Cádiz no le presionó nada, entonces se juega un poco más fácil, pero bueno, si ese es el guiño que hace José Alberto a la directiva y a la afición por si va a continuar, bueno, pues bien recibido sea y bien valió ver el partido si esto va a seguir, es el inicio de una tendencia. Bueno, el partido concluyó, que no lo hemos dicho, con el resultado de 1-0. Marcó Nacho Méndez el gol sportinguista, el gozoniego se aprovechó de un rechace del portero cadista a tiro de Uros Djurdjevic, en el minuto 14 ponía el 1-0, que a la postre fue definitivo en el final del partido. Lolo, un poco lo que decía Tino, porque el martes el Cádiz pues queda prácticamente ya eliminado de la lucha por el playoff con un gol de rebote, todo hay que decirlo, y yo creo que vino muy condicionado por eso, quizás confiando poco en el Córdoba. Fue un partido raro, ¿no? Porque, bueno, raro de cara a nosotros también, porque, bueno, los futbolistas yo pienso que estaban dando por finiquitada la temporada y era un partido que, bueno, aunque a muchos futbolistas era un poco una reválida, porque si no lo haces bien vas a quedar más en el disparadero de lo que estabas, y para otros futbolistas que venían del filial, lógicamente, pues era pues un debut, ¿no? Una muestra a la afición, más que nada. Y el Cádiz a mí me decepcionó muchísimo, porque es un equipo que se puede jugar la vida, porque en el fútbol hemos visto, y nosotros creo que somos un ejemplo de ello, el Sporting, cosas rarísimas, ¿no? Y ves que salió sin intensidad, que fue un equipo que no realizó ese juego rápido o habitual que tiene en las bandas, que fue un equipo muy lento, jugando muy al tran-tran, ¿no? Excepto un par de veces a Queche, que lo intentó, el resto del equipo la verdad que no. Entonces a mí me extrañó muchísimo esa actitud del Cádiz, ante la cual sí que me gustó la reacción del Sporting, porque bueno, a pesar de que muchas personas decían que bueno, que ya estaba apañado, que se iba a jugar de una manera, de otra, bueno, pues se demostró lo que yo creo que nunca se debe dudar de los profesionales del fútbol, a pesar de esta corriente que tenemos hoy en día alrededor, si de las apuestas o no, la profesionalidad, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí que fue, bueno, un partido extraño porque el Cádiz no puso en ningún momento ningún apuro al equipo, y de cara al Sporting, bueno, pues coincidió también con Tino, ¿no? Que creo que se hizo, pues casi me atrevería a decir, de los mejores partidos de la temporada. Bueno, un 11 plagado de canteranos, y que hay que apuntar pues que reglamentariamente solamente pueden jugar 4 jugadores con ficha del filial, ya que 7 tienen que ser profesionales. Y Diego, hubo 2 debuts puros, como son el de Cristian Joel, encima de titular, por aquello de que bueno, no había otro portero disponible más que el hispano-cubano, y en la segunda parte salió José Grajera, el primer jugador de la Escuela de Fútbol de la Asunción que consigue debutar en el primer equipo del Sporting. Y también se sumaron otros 2 canteranos, como fueron Pedro Díaz y Pelayo Morilla, que bueno, un poco redebutaba. Pelayo que va a tener el honor de jugar el primer partido y el último de la temporada. Diego. Bueno, sí, fue algo curioso, ¿no? Que al principio de la temporada Rubén Baraja le dio oportunidad a Pelayo y luego quedó relegado a un segundo plano. La verdad es que como experimento está bien, ¿no? Cuando sale el calendario al principio de la temporada siempre estás esperando a lo mejor a ver qué te toca al final, ¿no? Y el final está muy condicionado por las circunstancias de la clasificación. En este caso, un Cádiz que llegó al Molinón sin ninguna mordiente, y el Sporting pues plagado de canteranos. Yo creo que es algo positivo, coincido en que el Sporting bueno, pues intentó jugar el balón, intentó jugar otra cosa, ofrecer otra cosa, pero es difícil tomar perspectiva de estos jugadores en las circunstancias en las que se da su debut. Pero siempre es positivo que debuten, que empiecen a saber lo que es el Molinón, lo que es la presión del Molinón, aunque en este caso no la hubiera. Quizás la única presión, que como decía Lolo, no dudamos de la profesionalidad del Sporting, igual habría que haber visto la presión en el caso de que el Oviedo hubiese tenido alguna opción de estar en el playoff, que igual la presión era al contrario, ¿no? Es algo que, bueno, lo que te digo, las circunstancias de la clasificación así lo han determinado, y bueno, cerrar una temporada decepcionante, y esperemos que estos 4 debuts, o no debuts, porque alguno ya había jugado, pero estos canteranos, que sea la línea a seguir del Sporting el año que viene, y no volver a hacer los 15 fichajes de turno. Pues ese Sporting Cádiz que se vio encuadrado en esa última jornada de la Liga en Segunda División, que faltaba pues por dibujar un poco el cuadro de playoffs, que quedó conformado con el tercer puesto conseguido por el Málaga, que se va a enfrentar al Deportivo de La Coruña, el primer playoff que comenzará el miércoles. Deportivo
Málaga, en el estadio de Riazor, y el otro que lo van a jugar el Real Mallorca y el Albacete. Vamos a los números, Tino. Los números nos dicen que el Sporting hubiera necesitado 70 puntos para meterse en el playoff y 80 para conseguir el ascenso directo. Son números, yo creo que estamos hablando de cifras muy elevadas. Sí, este año el ascender y jugar la promoción fue muy caro, ha sido muy caro, ¿no? Y eso que al principio, a mediados de la temporada, no parecía, porque había una cantidad de equipos, casi estábamos hasta el 10º en la tabla, que todos tenían opciones y esperanzas de poder llegar a esos seis puestos que todos querían, ¿no? El Sporting tuvo sus altibajos, ¿no? Con partidos, muchas jornadas sin perder, pero también muchas jornadas sin ganar. Incluso en esta que fue la fase decisiva, que estuvo, creo que la fase decisiva fueron 7 u 8 partidos consecutivos que el Sporting no ganó ni uno, ¿no? Entonces, lógicamente, ahí te vas. Partías de una situación muy abajo desde que lo dejó Rubén Baraja, y lógicamente todos los equipos pasan por una mala racha, pero al final fueron tan malas las rachas del Sporting que no llegó. Sin embargo, el Málaga tuvo su mala racha, ahora está como una moto. El Deportivo tuvo su mala racha y volvió a recuperar, pero el Sporting tuvo muchas malas rachas y eso hace que nos quedemos donde estamos. Cifra elevada, cifra justa. Lolo, ¿a ti qué te pareció? En función de los equipos que había este año en la categoría, yo pienso que era una de las de las temporadas más complicadas para ascender, ¿no? El volumen de los equipos, ya no digo por historia y porque ya vemos dónde está el Zaragoza, por ejemplo, ¿no? Un histórico como el Zaragoza, pero sí es verdad que por plantillas, tú analizas las plantillas de los 8 primeros y tienes grandísimos futbolistas en cada una de las plantillas, ¿no? Un nivel futbolístico un poco por encima de lo que nos acostumbraba la segunda división. En mi opinión, creo que los dos equipos que subieron, tanto Osasuna como Granada, para mí fueron los dos mejores equipos, sin lugar a duda. Yo, de hecho, a mí el Osasuna, el día que vino aquí a Gijón, me encantó. Para mí fue el mejor equipo, hablo de equipo, que pasó por el Molinón este año. Y luego el playoff, al final, siempre, cuando tienes futbolistas decisivos, siempre deciden, ¿no? El Málaga y el Deportivo La Coruña tuvieron algunos futbolistas, como fue Quique, como algunos momentos el Málaga fue Lechugo, fue Ontiveros, o durante ciertos partidos de la temporada, estos futbolistas te dieron ese punto, esa falta, esa jugada que te daba los 3 puntos, ¿no? Que ellos un poco lo que adolecieron, pues, tanto el Sporting, pero el Oviedo, la Almería, ¿no? A diferencia de los otros equipos. Yo creo que al final, en una liga de 42 puntos, de 42 partidos, en la cual un partido ya lo dan todos por ganado, que también es atípico, que cuentas con 3 puntos, porque no todos los equipos seguramente, si se hubiesen enfrentado al Reus, hubiesen sumado esos 3 puntos, pone a cada uno en su sitio, y yo creo que es justa, y vamos a ver unos playoffs pues bastante duros y bonitos a la vez, y bueno, yo creo que al final, el año que viene, va a quedar otra segunda división un poco complicada también y difícil. Bueno, Diego, de esos 4 equipos, ¿no? Málaga, Albacete, Mallorca y Depor, si te digo que solamente se le ganó un partido y fue al Mallorca en casa, quizás a lo mejor, Pues yo creo que el Sporting, al final, la clasificación te pone donde mereces, ¿no? Ha sido irregular y por lo tanto queda en mitad de la tabla. Ha sido un año que la verdad, bastante negativo en lo deportivo, yo creo. Y lógicamente, si no ganas a ninguno de esos, no puedes estar ahí, ¿no? Y cierto es que faltando 7 u 8 partidos que el Sporting llevaba, que como bien dice Tino, de esos 7 u 8 has ganado al final 1 y el del Reus, porque lo tenías que ganar, pero faltando esos 7 u 8 partidos decías, bueno, yo con mis cálculos calculaba que con 67 que estaba hecho. Y a las primeras de cambio el Sporting pues cayó, lógicamente, porque llevaba también 9 partidos, creo, sin perder. Y bueno, era muy difícil cuando arrastras todo lo que arrastras antes poder conseguir el objetivo que por lo menos en el caso del Sporting tenía que haber sido jugar la promoción. Lógicamente, al final está ahí quien lo merece, ¿no? Bueno, desde el mes de agosto el Sporting, que lleva compitiendo por segunda vez consecutiva en la Liga 1-2-3, en segunda división,
y pues se perfilaba una temporada con la continuidad del entrenador Rubén Baraja, el que había concluido la pasada temporada, y con una circunstancia pues que era un poco novedosa en cuanto a la afición sportinguista, y es que a lo largo del verano del año pasado pues se iban sucediendo nombres y fichajes de quizás jugadores que el gran público no conocía, ¿no? Un Uros Jurjevic que va a llegar al Sporting casi con la temporada empezada, con un hándicap que le ha costado, yo creo que muchos disgustos durante toda la temporada, que era el alto precio. Quizás era un poco el buque insignia y el más conocido de todos, con Robin Lod e Isaac Kofi a la zaga de estos. Pero quizás, Tino, esa fue una de las circunstancias, la continuidad de Baraja, y que la gente tenía que bucear en internet para conocer al jugador que venía. Bueno, sí, la verdad es que son estos jugadores, estos nombres que has dicho, y también cuándo han llegado. Hay que recordar que el Sporting jugó el primer partido en Alcorcón sin delanteros. O sea, creo que Blackman, Uros y Álvaro Jiménez llegaron después del partido del Alcorcón. El Sporting se plantó en Alcorcón creo que con Pablo Pérez y con Pablo Fernández de delanteros, ¿no? Entonces, bueno, pues ese inicio de la temporada, que a pesar de eso, la afición del Sporting renovó y se hizo socia y apoyó al equipo desde el primer momento, porque nos vendieron que el Sporting iba a tener un equipo muy competitivo con la aspiración del ascenso. Sin embargo, bueno, esa circunstancia de que empieza el partido, empieza la temporada y te faltan pues 4 o 5 jugadores todavía, bueno, pues yo creo que era un mal síntoma que al final lo acabamos viendo y lo acabamos pagando, ¿no? En ese sentido, la planificación deportiva, bueno, pues creo que deja mucho que desear, y si planificas mal, pues puedes obtener el resultado que obtuvo el Sporting. Durante los meses de agosto, septiembre y octubre, Lolo, pues bueno, el Sporting está, aunque de manera presencial en los puestos altos, pero sí que hay un run en la grada y en la afición, como que el equipo no está ensamblado, el equipo no parece que ofrezca un fútbol atractivo. Yo creo que llega un poco la clave de la temporada, es la derrota en el Carlos Tartiere, que le cuesta el puesto a Rubén Baraja, y un poco pues saber qué iba a pasar después. Yo, a priori, y sigo defendiendo, y no me voy a bajar ahora de este barco, creo que el Sporting tenía mucha mejor plantilla que el año pasado. Hablo de plantilla en global, de lo que son todos los que conforman. El año pasado teníamos mucho mejor equipo, de los 11, 12, 13 jugadores que salían al campo. A partir de ahí hablamos ya del lastre, que es no empezar con toda la plantilla a principio en agosto, y yo lo que achaco al equipo, tanto con Baraja como con José Alberto, es que no ha habido una línea de juego, una consistencia, ya no solo en el 11 titular, porque lógicamente en una categoría como la segunda división tienes que tener 14, 15, 16 jugadores, que son los más o menos los que te conforman el equipo, pero sí a qué jugamos, ¿no? Es decir, empezamos con Rubén Baraja el año pasado jugando, es verdad, con unos futbolistas determinados, como era Johnny, que acababa en banda, Michael Santos y tal, y empezamos con Rubén Baraja a jugar a otra cosa. No sabíamos a qué jugábamos con Baraja, es decir, de hecho estábamos bien defensivamente, pero en el ataque era un dolor el equipo, realmente no tenía ni salida con velocidad, ni combinaba, ni tenía remate. De hecho, Jurjevic, si recordamos todos ahora, no le llegaba a rematar ni 2 veces en un partido, ¿no? Cambia con José Alberto y pasamos a jugar ese estilo y tal, pero de repente pasamos al fútbol directo, porque viene esa alegría que condiciona a todo el equipo, ¿no? Yo, a diferencia y esto lo ves en perspectiva y es muy fácil valorar esto una vez que pasa la temporada, pero por ejemplo yo veo el Málaga el otro día y cambió de entrenador, ciertamente, pero sigue jugando lo mismo. El Málaga es un equipo, y el Deportivo inclusive, es decir, también juega lo mismo, ¿no? Son equipos que, aunque hayan cambiado de entrenador y hayan cambiado matices, a lo mejor jugar con 4-2-3-1 o con 4-3-3, pero el equipo sigue jugando, pues combina más, juega por bandas, y el Sporting un poco traicionó un poco ese sentido, ¿no? Que durante, por ejemplo, si jugaba con Lod jugábamos una cosa, pero sin embargo luego metimos a Kofi, quitamos a Kofi y metimos a Cristian Salvador. Yo creo que los futbolistas un poco salieron mareados, porque poníamos a Traver un día una banda a pierna cambiada, al otro lado Carmona jugó en todos los sitios. Es que si analizas los futbolistas del Sporting en general, de esta plantilla, excepto la defensa, que para mí fue lo que se salvó, junto con Diego Mariño, que hizo una temporada excepcional, todos los futbolistas jugaron en 4 o 5 posiciones, que yo no digo que es malo, pero cuando tienes una plantilla de 24 y un futbolista juega en 4 o 5 posiciones diferentes, es que algo no se ha hecho bien. Siguiendo un poco con el resumen cronológico en este balance de la temporada del Sporting que estamos haciendo aquí en este tramo dedicado al conjunto rojiblanco en
Juego de 2, pues llega el cambio en el banquillo, ¿no? Se sitúa José Alberto López, que hasta entonces venía siendo el entrenador del Sporting B, se sitúa en el banquillo y quizás revitaliza un poco el Sporting. Llegan una serie de victorias que pues ilusionan a la grada, después se cae un poco el equipo y yo creo que antes de ir a Soria, el Sporting se sitúa a 14 puntos del sexto puesto que da origen al playoff, y a partir de ahí, Diego, el Sporting se revitaliza. Yo recuerdo un titular de un periódico que decía, y de repente el Sporting. Y de repente el Sporting, ¿no? Pasó algo similar al año pasado, tras la derrota en el derbi con el Oviedo. El Sporting encadenó una serie de victorias consecutivas que creo que casi llegamos a igualar el récord anterior, y nos metimos arriba. Esta vez no sirvió porque veníamos muy de abajo, y creo que la trayectoria de José Alberto ha sido como la de todo el equipo, muy irregular y muy sin saber dar con la tecla. Como dice Lolo, se salva la defensa de este equipo, pero desde el medio campo hacia arriba, quitando Jurjevic, que para mí es un jugador muy válido, teniendo en cuenta que la primera parte de la primera vuelta de la Liga, y jugando con Rubén Baraja, hubo partidos que ni tiramos a puerta, era desesperante. Pues luego falló algún penalti, falló goles hechos, le faltaba confianza, luego entró y hizo una segunda vuelta pues bastante aceptable. Pero yo lo que he hecho en falta en este equipo es un líder, un referente, alguien que se eche el equipo a la espalda. No puede estar de repente Kofi desaparece 2 meses o 3, aparece Cristian, desaparece Cristian, juega con Nacho, juega sin Nacho. No hubo nadie que de verdad dijeras, bueno, darme el balón a mí, que voy a crear algo de juego, o tengo más confianza, o ciertamente al Sporting le faltó un faro, un guía que le llevara un poco a unir la delantera con la defensa, ¿no? El centro del campo creo que este año ha estado bastante cojo, y es uno de los motivos para mí para encontrar la irregularidad del Sporting esta temporada. Y ya para concluir, pues bueno, yo creo que el partido de la Rosaleda, pues con el Sporting con 0-1 en el marcador y le empata Blanco Lechuk casi al llegar el final del partido, y con el empate en casa con el Elche, pues el Sporting poco a poco se va yendo sin posibilidades de meterse en el playoff. Si acaso pues quedaban un poco las matemáticas, pero con la derrota en Mallorca y con la lesión de Diego Mariño ya quedaban prácticamente enterradas esas posibilidades. El resultado del Sporting, 9º puesto, 61 puntos a 7 puntos del playoff de ascenso. Pues este ha sido el punto final a la temporada 2018-2019 de un equipo que empezó con con Rubén Baraja y terminó con José Alberto. Pero como esto es fútbol, y esto es el mundo, y el mundo del fútbol tiene estas cosas, ya estamos pensando en la 19-20, Tino. Ya sabemos que va a renovar Babín, parece ser que no va a seguir Robert Canella, pero en Gijón somos así. Ahora estamos en el mes de junio, llegará julio, y en agosto casi todos volverán a sacar el pues sí, la mayoría. Te cuento una anécdota. Cuando estuvimos en Mallorca, que perdimos 2-1 al final, la verdad es que después de estar acariciando la victoria allí, o incluso el empate, que servía de poco, pero bueno, te daba un motivo más de esperanza, bueno, pues que se te quedan un poco al suelo, ¿no? Se te cae un poco al suelo. Y bueno, salimos a cenar, el grupo que fuimos, y la verdad es que al final acabas, después de la cena, acabas empezando a echar, bueno, pero si ganamos aquí no sé qué y este pierde, bueno, vuelves a coger un poco la esperanza, siempre vuelves a cogerla, porque bueno, a los que nos gusta el fútbol es lo que tenemos, ¿no? Y entonces, bueno, pues acabas muy cabreado ahora por la situación, y sobre todo, bueno, yo particularmente porque me siento engañado, porque nos dijeron que teníamos un equipo para ascender, y creo que nunca lo demostró el equipo que estaba para ascender. Bien, es cierto que a los jugadores yo ni un reproche, es lo que tenemos, y seguramente lo han dado todo, ni un reproche a los jugadores, pero sí a quien nos vendió que teníamos un equipo para ascender, y lo que vimos no era cierto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora acabas decepcionado, pero luego, pues como bien dices, en junio y en julio, pues ya yo tengo sed y hambre de fútbol, y me empezaré a ver todos los partidos que hay en pretemporada, como siempre hago.
Bueno, ya empieza a haber nombres sobre la mesa, Lolo. Siempre parece una constante esto de que se relacione con el actual Sporting jugadores del pasado, ¿no? Ya salen nombres como Javi Fuego, como Borja López. Hay una opción ahí, parece, pues, por el central de Almería, por el argentino Sabeljic. Pero bueno, de los referentes con contrato actual del Sporting a nivel europeo, como puedan ser Robin Lod, Isaac Kofi, Uros parece que se va a quedar. ¿Cómo crees que en cuanto a ese tipo de jugador va a quedar perfilado el Sporting? Es que hoy en día en el fútbol es un poco monopolio, en el sentido de que tienes que tener un dinero, hay un tope salarial que no te puedes exceder y según ese tope salarial pues tienes que jugar, ¿no? Yo creo que lo primero para hacer el plantel el año que viene va a haber que vender a alguien. Va a haber que vender a alguien, a traspasar a alguien, eso nadie se le puede, vamos, tener ni la mínima duda. ¿A quién traspasamos? Es decir, lógicamente, esta temporada si te quedas, excepto pues, tanto Diego Mariño o Dani Martín mismamente, que es un futbolista que tiene mucho valor, pero luego futbolistas como Robin Lod o como Isaac Kofi, que pueden tener un valor en el mercado, yo es la duda que tengo y que me planteo. Es decir, los tuviste un año aquí, medio se adaptaron, Kofi yo creo que hizo un final de temporada bastante bueno, es decir, yo creo que aportó al equipo. Robin Lod para mí es un futbolista que está por descubrir y yo las veces que lo vi entrenar me parece un futbolista que marca diferencia. Para mí es un futbolista y yo, vamos, en el campo no lo he demostrado. El otro día vi un cacho del partido que jugaron en la fase clasificación. No es que diese la asistencia, es que cada vez que participa él, yo siempre lo dije, el balón que pasa por él siempre te lo mejora, con un pase o con... Entonces, deshacerte de estos futbolistas significa que tienes que traer a otros dos nuevos, con los cuales no sabes cómo te van a salir, hay que una nueva adaptación. Yo sería partidario de mantener a los máximos posibles y fichar a 2 o 3 nada más, porque ha demostrado, donde tenemos un overbooking es el medio del campo. Es decir, porque ya no solo es la gente, Pedro Díaz te va a subir, pero ¿qué pasa? Seguimos teniendo un déficit de jugadores de banda y este equipo, el Sporting, con un delantero como Jurjevic, tiene que tener jugadores de banda. ¿Y el equipo en cuándo mejoró? Cuando estuvo Aitor, realmente, eso es un hecho objetivo, numérico, es decir, cuando Aitor participó, aunque no haya estado muy acertado, pero sí es verdad que el Sporting tuvo más mordiente, llegaron más balones arriba, cuando jugamos, cuando los mejores partidos de Álvaro Traver, también el equipo mejoró. Sin embargo, cuando jugamos, y no estoy tirando los leones a Carmona, que el equipo estaba más ralentizado, que salía de otra manera, pues el equipo perdió. Robin Lod, lo que participó, ya no es que haya metido goles, que dio bastantes asistencias por los minutos que jugó. Hacer una plantilla nueva es un puzzle, como decía antes. Yo creo que lo que hay que mantener es, bueno, pues aquellos futbolistas que te dan un valor añadido, que son diferenciales, y luego fichar 2 o 3 que te aporten, que te sumen, porque al final, ¿cuál es la tecla? La de el año de los guajes, que no tenías dinero y subiste con 20 jugadores, muchos de ellos que quedaron en el Sporting porque no tenían para ir a ningún lado, o la de fichar 16 futbolistas, ¿no? No sabemos cuál es la buena planificación. Bueno, este año parece que se escucha más a la gente decir yo el año que viene no vuelvo, yo el año que viene no renuevo, pero bueno, y esto es el Sporting, y aquí pasan cosas que año tras año pues sorprenden cuando empieza una nueva temporada. ¿Con qué nos podemos ilusionar, Diego? Porque es complicado, pero bueno, yo creo que con mareo, con la continuidad de José Alberto y por hacer un poco todo borrón y cuenta nueva. Pues yo, si te digo la verdad, voy a hacer 38 años de socio y debe ser de los años que menos ilusión tienes, pero coincido plenamente contigo en que cuando esto vuelva a arrancar, vuelva otra vez el circo del fútbol, pues allí estaré el primero para renovar, ¿no? Al final, yo calculo que 1.000, 2.000 socios menos, bueno, gente que va cayendo, lógicamente, que puede estar decepcionada, ¿no? Pero la gente al final siempre, el Sporting en Gijón tiene mucho tirón y es algo que se vive mucho, ¿no? ¿Con qué ilusionarse? Pues hay que partir de que lo que menos me ilusiona a lo mejor es el director deportivo, ¿no? Yo, Torrecilla, coincido plenamente contigo, la planificación del año pasado es un desastre, no se puede empezar la temporada sin delanteros, no puedes dejar la última semana para hacer todos los fichajes, teniendo en cuenta que perdimos el primer partido del playoff con el Valladolid, la primera eliminatoria, y hubo un tiempo para tener un plan A y un plan B, ¿no? Podías estar en primera o podías estar en segunda. Yo espero que después de estos playoffs que se van a jugar, que el Sporting empiece a anunciar si va a hacer algún fichaje. Lógicamente, yo creo que el Sporting lo que no tiene claro es un proyecto.
un proyecto de qué vamos a hacer. No puedes, ahora voy a renovar a Canella, ahora renueva a este, ahora voy a traer, ahora... Yo coincido con Lolo en la cuestión de que cuanto menos jugadores tengas, menos se tienen que adaptar. Hay jugadores que les puede costar adaptarse, bueno, y que este año nadie ha tenido continuidad, porque nadie ha tenido más de 4 o 5 partidos seguidos de titular, ¿no? Muy poca gente. Con lo cual, yo basaría en todos estos que decíamos al principio, todos estos jugadores del filial que vienen con fuerza. Este año llegaron Cristian y Nacho y les costó, pero como les costó a los nuevos que venían de fuera, no solo a los del filial, yo creo que apostaría por eso y con esos 2 o 3 fichajes, pero que de verdad marquen la diferencia. Yo prefiero tener 2 o 3 euros que no 17 que al final acaban siendo relleno, ¿no? Es que yo creo que hablas de ilusión. Bueno, la ilusión es que Nacho, que lo hizo aceptablemente, porque el fútbol, cuando jugó el Sporting al fútbol fue cuando estuvo Nacho, cuando viene Cristian Salvador, llevan los dos ya un año en la segunda, ya saben lo que es. Yo creo que la ilusión va a ser esa, ¿no? Que estos chavales que empiezan, que se han rodado ahora, que han recibido ya su primera decepción ahora, bueno, pues ya tienen una experiencia. Pedro el otro día lo hizo bastante decente. Si empieza a tener Pelayo Morilla, empieza a tener minutos. Bueno, yo creo que la ilusión por el sportinguismo debe ser ese, ¿no? Que la directiva diga, confiamos en la cantera para que los chavales se ilusionen y no vamos a subir este año, y a lo mejor el siguiente, pero que lo digan, que digan ese proyecto que decía Diego, que no hay... 15 jugadores a mí no me ilusionan nada, porque nadie los va a conocer y vas a estar en noviembre aprendiéndote nombres de jugadores y viendo a qué juegan. Y si se han integrado o no. Los de aquí por lo menos sabes que están integrados, los guajes, digamos, de ahora de mareo. Sería mi mayor ilusión, ¿no? Apostar por ellos y 2 o 3 fichajes que marcaran un poco la diferencia. Y la noticia después del Sporting Cádiz, pues el último estandarte de aquel equipo de Manolo Preciado junto a Carlos Carmona, el último superviviente del ascenso del Sporting de los Guajes, tras 13 temporadas con una interrupción en una cesión al Deportivo de La Coruña a las órdenes de Víctor Fernández, que no quiso contar con él. Lolo, se despide Robert Canella, uno de los nuestros, uno de la Viana, y que parece que no va a continuar en el Sporting. Esto el fútbol es, además, si te das cuenta, con 30 años, ¿no? Que parece que tiene 42, ¿no? Que lleva jugando toda la vida. A ver, para mí Robert Canella es un estandarte, es el capitán del equipo, ¿no? Y sí es verdad que es un capitán al estilo, de hecho este año creo que se va a determinar el cambiar la capitanía y no va a ser ya por veteranía, sino es una persona que siempre ha pasado desapercibida, que siempre ha demostrado su sportinguismo, que el rol que le haya tocado jugar en cada momento él lo jugó, pero por otro lado también es cierto de que, bueno, que en la planificación deportiva tú tienes detrás de ti, el entrenador ha puesto mucho durante una época por Carlos Cordero, y yo creo que tiene otro futbolista como es Alberto Espeso, que es un gran futbolista, que a mí me gusta mucho, más Pablo, que está en el juvenil. Son etapas de la vida, es decir, esto pasó con Lora y pasó con otros futbolistas que estuvieron muchos años. La renovación o no, a ver, el Robert Canella tiene 3 años de futbolista, es un profesional y también tiene que ver si puede esos 3 años pues tener en otro sitio pues un reconocimiento que quizás aquí económicamente no se le dé. Bueno, se va Canella, Tino, Diego, un poco lo que comentaba con Lolo, ¿no? La bandera del sportinguismo de los buenos tiempos en esta última época. Sí, además hay que decir que Roberto Canella siempre ha dado la cara, ha demostrado su sportinguismo. Cuando peor estaba el Sporting, él estaba ahí para dar la cara y defender los colores, siempre iba a los actos de las peñas, fue siempre una persona muy comprometida, tanto con la afición como con el equipo, ¿no? Entonces, bueno, si se queda, pues yo creo que estupendo, porque siempre puede ser un referente en el vestuario, que tendrá que aportar sus minutos y su conocimiento, y si se va, como dice bien Lolo, tiene todavía años de fútbol, la masa salarial del Sporting tiene que bajar por narices, porque es el 3er año que estamos en segunda, entonces es justo y es lógico que pueda decidir cambiar de aires sin que eso se le pueda cuestionar su sportinguismo.
Sí. Yo coincido plenamente con mis compañeros, ¿no? El hándicap que tiene Roberto Canella es que creo que es una de las fichas más altas, si no la más alta del equipo. Esto viene de su última renovación, incluso tuvo que aceptarse una cesión de un año al Deportivo gratis, simplemente para que pagaran la ficha. Creo que está bien incluso hacerle una renovación a la baja, que probablemente no acepte, porque sabe que le queda poco de futbolista, ¿no? Y querrá aprovechar al máximo, pero tampoco creo que debemos de tener otro lateral izquierda titular en segunda para optar al ascenso a primera. Bueno, pues esto ha sido la temporada del Sporting, así se lo hemos contado aquí en este especial en Juego de Dos, aquí en Asturias Televisión, sobre la temporada del Sporting. Una última reflexión así breve de cada uno, empezamos por Lolo. Sobre la temporada del Sporting. Sobre esta que acabas de dar. Bueno, pues decepcionante, es decir, no se cumplió el objetivo, que era como mínimo jugar el playoff, no se alcanzó y por lo tanto yo creo que el ejemplo es el último domingo 8.000 personas, es decir, ese es el ejemplo final de no solo que ese domingo no te jugabas nada, sino que el desarraigo un poco también de la afición, que sigo diciendo que es el mayor patrimonio que tiene este club. Antes hablabais de lo de renovar, ¿no? Es que renovar en el Sporting es cuestión porque el Sporting lo sentimos, es decir, es un sentimiento, da lo mismo que esté donde esté, que al final tú vas a sentir al equipo y vas a estar. Entonces yo, tierra pasada no mueve molino, hay que tirar para adelante y a partir de julio, cuando empiecen a venir los primeros fichajes y todo este run que empieza a partir de ahora, nos ilusionaremos y seguro que el segundo fin de semana de agosto, el primero que nos toque jugar aquí, estaremos a tope animando al Sporting, que es lo que queremos. Bueno, muchísimas gracias, Lolo, por estar aquí. Un placer estar con vosotros. Tino, te doy 1 minuto y medio, a ver qué es lo que me cuentas de este año. Bueno, pues yo creo que este año, si hubiéramos bajado a segunda vez, sería una temporada catastrófica. Lo siguiente es cómo hemos quedado. O sea, ha sido una temporada casi catastrófica. No hemos bajado, hemos mantenido la categoría. De todo lo que aspirábamos, primero al ascenso directo, luego al ascenso en el playoff, luego aspirar al playoff, luego a quedar por encima del Oviedo. Bueno, hemos ganado un partido al Oviedo, fantástico. Es con lo que nos quedamos. Por lo demás, muy mal, casi catastrófico. Diego. No, coincido un poco con Tino, ¿no? Quizá no tan catastrófico, hombre, tampoco está tan mal como para bajar a segunda B, pero sí que una temporada decepcionante y esperemos que, como comentábamos antes, se intente hacer ese proyecto de verdad, que no nos vuelvan a fichar 15 jugadores, porque si es lo que pretende el Sporting, pues mucha gente puede acabar harta de esos 15 jugadores. Creo que Torrecilla en 2 años lleva 28 y 18 son cesiones, creo. Entonces, bueno, pues intentar de verdad decir, mira, pues lo que hay es apostar por esta gente de verdad y traer algo bueno. La temporada a lo mejor que se ha acabado, yo creo, ¿no? Y que dentro de un mes hay otra temporada que empieza y que, como dice Lolo, el sportinguismo es un dogma de fe, no se cuestiona. Yo, por mi parte, ahí estaré el primero renovando mi abono y ilusionándote otra vez con el equipo, porque el Sporting es un sentimiento que la gente así lo nota en Gijón y bueno, pues que empiece ya otra vez el circo cuanto antes, descansemos un poquito y cuanto antes empiece, pues antes nos ilusionaremos con el equipo otro año. Pues muchas gracias, Diego, por estar aquí. Muchas gracias, Tino. Y bueno, pues ahora se abre un paréntesis, ¿no? En cuanto al fútbol, ahora llega pues uno de esos periodos a los que la gente parece que más le gusta, que son lo de los rumores, lo de situar a tal jugador en tal equipo, lo de que viene fulanito, viene menganito. Pues bueno, hasta agosto tendremos este juego, ¿no? De los fichajes, de quién viene, de quién se va, para que a finales de agosto, a mediados concretamente, comience la temporada 2019-2020, tanto para el Real Oviedo como para el Real Sporting de Gijón. Pues esto ha sido todo en cuanto a la parte sportinguista se refiere en el día de hoy, y también pues dar el punto final a la temporada aquí en Juego de Dos. Muchísimas gracias a los patrocinadores, a toda la gente que ha representado al Sporting aquí
en el programa, a los contertulios. También yo quería tener un recuerdo para Joaquín Rato, uno de los habituales aquí, que bueno, pues no ha podido estar por un pequeño percance que ha tenido. Y bueno, pues a todos los que han venido aquí al programa a representar al conjunto de la capital de la Costa Verde, pues muchísimas gracias a todos. Volveremos el año que viene a debatir con la parte oviedista y a tratar pues todo lo que rodee a la actualidad del equipo del Sporting aquí en Juego de Dos. Un saludo y hasta la próxima temporada.